En primer lugar, bienvenidos a todos a este encuentro de formación sobre el protocolo de actuación dirigido a las empresas de turismo activo y de ecoturismo por el COVID-19. Hoy van a estar con nosotros en esta formación dos personas que después presentaré, que son Pedro Carrasco y son Agnès de Dieu. Y después, bueno, pues de las presentaciones de cada uno de los dos ponentes, habrá un turno de preguntas que nos podréis ir dejando a lo largo del chat y Jesús Arnau, al finalizar las dos conferencias, controlará el turno de preguntas, trataremos de contestar a todo lo que se nos plantee y imagino que si hay alguna cuestión que queda fuera, que no da tiempo a responder, bueno, pues trataremos de haceroslo llegar bueno, pues en cuanto podamos, ¿no? Yo quería, antes de pasar la presentación de Pedro y de Inés, un poco, bueno, pues hablar sobre la situación, ¿no? Y por qué hemos querido aprovechar esta plataforma que nos facilita el Instituto Aragonés de Fomento, al cual quiero dar las gracias y en especial a su directora gerente, que es Pilar Molinero, porque creo que es una posibilidad estupenda para que las empresas bueno, pues, podamos realizar una formación dirigida a ellas. Y, por tanto, les agradezco bueno, pues la disposición que ha habido por parte del IAF hacia la formación que queremos hacer hacia todos los establecimientos turísticos para implementar los protocolos de seguridad con respecto al COVID-19, ¿no? Es evidente que desde el punto de vista de la situación actual, por así decirlo, bueno, causada por esta crisis sanitaria, ha dado lugar a bueno, una situación que nadie esperaba. Está suponiendo un desafío toda regla para toda la humanidad y, desde luego, para un sector que es uno de los más dañados, desde luego, posiblemente por la crisis. Además, esta situación de emergencia está derivando en una situación de crisis económica muy aguda. Las empresas turísticas lo sabéis perfectamente. El miedo, además, a lo desconocido, las incertidumbres que causa toda la gestión de esta pandemia están derivando en el mayor enemigo que tenemos en el sector turístico en esta medida. Y, lógicamente, debido pues, no solo al cierre de fronteras, al cierre de establecimientos turísticos y a la no posibilidad de libre circulación, pues ha derivado en que el sector turístico pues seamos, sin lugar a dudas, uno de los que más daños está sufriendo a causa de la pandemia, ¿no? Desde luego, si algo tiene de bueno esta situación, es que el turismo de interior va a tener la oportunidad de ser el primero en recuperarse, porque entendemos que el comportamiento de los viajeros, bueno, pues evidentemente se va a modificar, va a cambiar por completo, vamos a volver otra vez a los excursionismos, a los viajes de proximidad, al contacto con la naturaleza, en definitivo, a lo que es bueno, pues a reforzar esos destinos no masificados y a tratar de vendernos en esa posición de ventaja con respecto a otros destinos como un destino seguro y sostenible, ¿no? Y, lógicamente, aquí yo creo que vosotros tenéis, bueno, pues buena parte de lo que significa ese destino seguro y sostenible, ¿no? Sois empresas que estáis en contacto con la naturaleza y que practican deportes de distinta naturaleza en contacto con la naturaleza, como digo, y por lo tanto, bueno, pues el turismo activo va a tener una parte importante de lo que es la promoción y la garantía de que los clientes, los turistas, vuelvan y demanden destinos como el aragonés, ¿no? El Gobierno de Aragón ha realizado, junto con la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, un plan de choque en el que hemos tenido en cuenta la necesidad de los protocolos de apertura y también la de los distintivos de turismo seguro, porque entendemos que, bueno, pues que Aragón tiene que reforzar esas garantías de seguridad que reclaman en estos momentos los futuros viajeros, ¿no?
Tenemos que empatizar, además, con la situación de esas pequeñas, medianas empresas y autónomos, esforzarnos para que todos estos grandes sacrificios que se han realizado durante la crisis del COVID pues sirvan para que seamos mejores en el futuro. Y por eso este plan de choque, bueno, pues tiene como prioridad, desde luego, lo primero de todo, el mantenimiento de los puestos de trabajo y, desde luego, garantizar la seguridad de todos los establecimientos turísticos y promocionar, como digo, Aragón como un destino seguro, ¿no? No voy a entrar mucho en el plan de choque porque de lo que se trata es de hablar del protocolo, pero bueno, va a haber una presentación de ese plan de choque con los sectores, con los subsectores turísticos también, en el que se ha planteado un gran pacto público-privado por la reconstrucción del turismo aragonés. Creo que es importantísimo que tenemos un reto complicado y el esfuerzo conjunto y coordinado de todos lo que nos tiene que permitir salir de esta crisis, ¿no? En ese plan de choque también hemos contemplado las diferentes normativas, ¿no? que tanto el COVID como la actual situación nos van a hacer variar o cambiar desde la estrategia de la Dirección General de Turismo, ¿no? Hicimos ya un blindaje a las empresas de turismo activo, también a las agencias de viaje y a las guías de turismo, por la situación en la que las mutuas no os garantizaban las ayudas por el tema de fuerza mayor y bueno, pues aquellas resoluciones, aquellos informes para que no tuvierais problemas con respecto a las mutuas. Nos pilló el COVID, ¿verdad, Inés? En plena faena de la modificación de la normativa de turismo activo. Una vez que se levante el estado de alarma, volveremos a retomarla y la adaptaremos a las nuevas situaciones, lógicamente. Y este plan de choque, como el primero de los objetivos es precisamente el mantenimiento de los puestos de trabajo y del mayor número de empresas posibles, pues lógicamente va a tener bueno, pues ayudas al sector, por un lado, y ayudas también al tejido asociativo turístico para reactivar la economía, para que se promocionen los establecimientos turísticos de cada subsector. Pero también os digo bueno, que estamos a la espera también de ese deseado rescate europeo que creo que en breve va a ser una realidad, porque creo que ninguna comunidad autónoma tiene la capacidad en estos momentos de salvar la situación del sector español. Es imposible, con los presupuestos que se manejan en las comunidades autónomas, salvar a un sector tan importante como es el turismo en España. Y este rescate, además de nacional, para mí, desde luego, tiene que venir de la mano de la Unión Europea con ayudas millonarias, porque desde luego la situación es insostenible. Por nuestra parte va a haber varias campañas de comunicación vendiendo ese territorio seguro y sostenible, donde vosotros vais a tener un protagonismo importante en esas campañas en contacto con la naturaleza, de venta de ese turismo experiencial y de naturaleza. Y va a haber campañas de comunicación que están ya la creatividad cerrándose y en medios de comunicación, en diferentes soportes, tanto en Aragón, para los propios aragoneses, para ese turismo interno, como como una campaña nacional para los nacionales, para reactivar ese turismo de interior, ¿no? Bueno, pues finalizo diciendo que dentro de ese plan de choque hay un apartado que son las medidas sanitarias de garantía y seguridad de los establecimientos turísticos, ¿no? Y en esa situación Aragón, en cuanto a la práctica de deportes asociados a la naturaleza, bueno, pues siempre ha sido una comunidad autónoma de referencia, tanto en la práctica como en las normativas que se han aplicado. Somos un sector muy potente a nivel nacional, somos un valor añadido al destino aragonés, algo que nos hace diferentes a otros destinos con los que solemos competir. Y bueno, decir que entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el ICTE, las comunidades autónomas y los agentes sociales, hemos consensuado 21 protocolos de apertura de establecimientos tras el COVID y Aragón ha sido referente en la participación, esto lo tengo que decir, tengo que felicitar a la Asociación de Turismo Deportivo de Aragón, de TDA, y a Inés, en la participación que habéis tenido como organización, y a Neta, desde luego, en la elaboración de este protocolo de turismo activo y de ecoturismo, ¿no? Como digo, vuestra asociación ha tenido un papel fundamental. Hoy vais a tener la posibilidad de explicarlo en profundidad y además hemos implementado junto con
TDA y la Dirección General de Turismo, la implantación de la adhesión de todos los establecimientos de empresas de turismo activo a un distintivo de garantía que lo que venga es a garantizar que los establecimientos de turismo activo cumplen con los requisitos exigidos en el protocolo a fin de tranquilizar a los potenciales clientes y de reactivar un poco, bueno, pues el sector turístico en aragonés y venderlo como un destino seguro, ¿no? Se trata de un distintivo que no sé si después Inés lo explicará con más detalle, pero es un distintivo que va a ligar a los establecimientos a una serie de medidas, básicamente a una formación individualizada que va a hacer Turismo Deportivo de Aragón, a quien lo solicite, a través de una declaración responsable, y cuando se cumplan esos requisitos, pues se les dará un sello distintivo para que lo puedan poner, para que se visualice de cara a sus clientes. Este distintivo se va a gestionar a través de, como digo, de TDA, en lo que concierne al turismo activo. Faratur lo hará con turismo rural, las rutas del vino con el producto turístico de no turismo. Cada asociación hará su distintivo en colaboración con la Dirección General de Turismo, ya que la Dirección General de Turismo va a financiar todos los gastos que ocasione la implantación de este distintivo, porque luego somos los primeros interesados en que este distintivo funcione, que el cliente se sienta seguro y que reforcemos a Aragón como un destino seguro. Paso directamente a la presentación ya de los ponentes. En primer lugar va a hablar Pedro Carrasco Jiménez. Pedro Carrasco Jiménez es el director y socio fundador de Isoaventura. Es muchas cosas. Es doctor en Derecho, es máster en Dirección y Gestión de Actividades Turísticas, es también máster en Protección Civil y Gestión de Emergencias, es también máster en Prevención de Riesgos Laborales, es auditor jefe de Sistemas de Gestión de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo, es técnico competente para la elaboración de los planes de autoprotección, es técnico deportivo de media montaña, es miembro del Consejo Asesor Científico de las Montañas, vocal de Seguridad y Salud de la Federación de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, es miembro de la Asociación Española de Peritos Judiciales en Deportes de Montaña y Turismo Activo. Y como veis, bueno, pues tenemos a un ponente de referencia para hablar precisamente de un tema como es la seguridad en una práctica tan especializada como es la del turismo activo. En segundo lugar, intervendrá Agnès Deville, que es ingeniera superior en organización y management de las técnicas de información, es gerente también y socia de UR Pirineos. Desde 2005, UR Pirineos es una empresa de referencia del turismo activo aquí en Aragón. Bueno, pues tiene experiencia en la implantación de normas de calidad, es miembro del comité de elaboración de la Q de Turismo Activo y otras certificaciones UNE ISO del ICTE, y es además presidenta de la Asociación TDA de Turismo Deportivo de Aragón desde el año 2015. Es una persona a la que le tengo que dar las gracias, de verdad, Inés, te lo digo con total sinceridad, porque, bueno, sabemos perfectamente el trabajo que has desarrollado durante todas estas semanas, que ha sido duro, que hemos estado en contacto mañana, tarde, noche, que te has desahogado, yo me he desahogado, porque la verdad es que la situación, bueno, pues es muy complicada para todas las personas que estamos gestionando y manejando el sector turístico. Son momentos muy duros. Bueno, se trata de que nos podamos gestionar de la manera más profesional y sobre todo de la manera más eficiente posible, porque al final tenemos que resolver la situación como sea, tenemos que darlo todo por nuestra parte y tú lo has hecho, así que enhorabuena. Pedro, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Gracias Elena, gracias al Instituto Aragonés de Fomento por esta oportunidad de poder abordar este tema. Yo, por introducir un poco la estructura que vamos a realizar entre Inés y yo me voy a centrar principalmente en lo que son los requisitos legales, lo que establecen las normas, en lo que es de, entre comillas, bueno, de obligado cumplimiento una gran parte, y luego unas instrucciones interpretativas que hace pues las autoridades, el Ministerio de Sanidad, e incluso algunas otras también de cómo se debe aplicar.
Entonces, yo me voy a encargar principalmente de lo que es obligatorio, de lo que es imperativo y que eventualmente pues podría conllevar una sanción su incumplimiento. Inés se va a encargar más de profundizar en el protocolo y en la norma, en la especificación de turismo activo, ¿vale? Va a haber muchas cosas que están basadas en referencias normativas y otras que son las que tendréis que desarrollar pues, en el ámbito de vuestra. Sin más, os voy a utilizar una presentación. Esta presentación luego la tendréis disponible para descargar y utilizar, con lo cual, pues bueno, no os agobiéis mucho si no os quedáis con todos los detalles. Importa más un poco que las dudas que os surjan, pues que bueno, que las vayamos resolviendo luego en el turno de preguntas. Entonces voy a intentar hacer esto lo más rápidamente posible, de compartir la pantalla. Vale. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, evidentemente, son en qué fase nos encontramos en cada comunidad autónoma, en cada territorio, en cada provincia, etc. Aragón, pues ahora mismo se encuentra en su integridad en fase 1, con lo cual, pues bueno, lo que permite esta fase, pero progresivamente nos vamos a encontrar con otras fases y puede que otros territorios se encuentren en fases diferentes o incluso dentro de Aragón pues puede haber otras posibilidades. Incluso, y esperemos que esto no suceda, pues que haya que dar pasos atrás y reestructurar un poco la situación en función de cómo evolucione la pandemia. Pero esto es importante que sigamos teniendo en cuenta un poco en qué fase estamos, porque eso va a determinar dónde podemos movernos a trabajar y nuestros clientes dónde se pueden ir a realizar una actividad de turismo activo. En primer lugar, vamos a ver un poco las obligaciones generales que seguimos teniendo como empresas de cara a trabajadores y a clientes, ¿vale? De cara a los trabajadores, la importancia del derecho a proteger el derecho a la integridad física y la salud y la correlativa obligación que tiene la empresa de la protección eficaz de literalmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de seguridad y higiene. Por otro lado, tenemos la obligación de poner en el mercado bienes o servicios que sean seguros. Esto está basado en la Ley General de Consumidores y Usuarios. Evidentemente, hay que seguir aplicando. No es que esté paralizada ni se haya suspendido su aplicación por el hecho de que estemos en estado de alarma. Entonces, ¿cómo interpreta esa ley el concepto de un servicio seguro? Sabiendo que pues las actividades de turismo activo, de ecoturismo, pues siempre llevan un riesgo implícito, un riesgo inherente, un riesgo residual, que siempre está ahí y que los clientes pues asumen como natural. Pues bien, esta es la definición, os la pongo ahí literalmente, de qué se considera un servicio, un producto seguro. Habla de servicios que tengan únicamente los riesgos mínimos compatibles con el uso o disfrute de ese servicio, en este caso, que sean admisibles dentro de un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad. Esto lo he subrayado porque un poco el marco en el cual parte la Ley de Consumidores y Usuarios es un marco que es exigente. Quiere que, aunque hay riesgos que son inevitables, pero es exigente. Quiere un nivel alto de garantía y de seguridad del consumidor y de los clientes. Esta es una primera obligación general. Evidentemente, esto no solo se aplica ni en esta situación ni solo al turismo activo, pero hay que tenerlo en cuenta, porque de ahí se derivan también obligaciones legales. Por eso también seguimos teniendo que tener en cuenta el tema de las responsabilidades, ¿vale? Os pongo ahí literalmente en cursiva la redacción del 1903 del Código Civil, la obligación general de reparar los daños. Si en el marco de nuestra actividad se producen esos daños, pues inevitablemente, seguramente si ha habido una negligencia, y esto lo conectaremos con todo esto de los protocolos, etcétera, también se puede derivar una responsabilidad civil. Y todos los seguros de responsabilidad civil tienen que estar bien analizados e interpretados con vuestras corredurías y agencias de seguros, compañías de seguros,
para ver exactamente los límites en los que nos movemos y se mueve tu compañía de seguros. Sabéis que hay clausulados de los seguros que establecen ciertas, digamos, condiciones limitativas a la hora de cubrir un siniestro. Cuando, por ejemplo, como se puede marcar esta situación y seguro que os ha podido pasar a algunos de vosotros, sobre todo los que seáis agencias de viaje, etcétera, que hay seguros que han puesto sus reservas a la hora de cubrir en situaciones de pandemia, porque suele ser una de las excepciones que establecen los seguros. Hay otros que no lo establecen, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí que establecen todos los seguros es que el incumplimiento de la normativa significa un siniestro que quedaría fuera de cobertura. El símil que todos podemos conocer es como cuando vamos conduciendo y hemos tenido un siniestro con una tasa de alcoholemia pues demasiado elevada, fuera de la normativa. Entonces el seguro puede decidir no cubrir ese siniestro. Pues en turismo activo y en el sector turístico puede pasar igual. Por eso es importante repasar bien con vuestros seguros, con vuestra agencia, en qué ámbito os estáis moviendo. Y si en la fase en la que estáis vais a tener algún problema o no de cómo se considere el tema de la pandemia, estados de alarma, etc. En principio, consejo, revisar. En general, la normativa que está saliendo específica de medidas sanitarias ante el tema de COVID es que el titular de la actividad económica va a ser el responsable de cumplir todas las medidas de seguridad y salud, de higiene que se establezca por normativa, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y además eso es sinónimo o es igual que en la normativa de prevención de riesgos laborales, que también se establece que el titular es el responsable, de que se cumplan, de que se dote de medios, etcétera, a la actividad de la empresa. O dotaciones de EPIs y medidas de seguridad organizativa, procedimientos también de cara a los clientes. No obstante, también hay que tener en cuenta que los trabajadores y trabajadoras tienen también su responsabilidad en el cumplimiento de las normativas de seguridad. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, año 95, ya es veterana, la conoceréis todos, así lo establece. Este segundo párrafo, que empieza: corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad, viene de esa ley, de ese artículo. Y eso sigue también vigente. Por tanto, hay también una corresponsabilidad de los trabajadores en cumplir todas las medidas que se hayan estipulado en la empresa, ¿vale? Y pongo al final otra obligación general que es interesante y que luego en algunos procedimientos en tema de COVID también se recuerda y de hecho en la especificación también se menciona, que es el tema de la obligación del empresario de consultar trabajadores las materias de prevención de riesgos y el derecho de los trabajadores de participar. No significa que necesariamente se tenga que hacer todo según la voluntad de los trabajadores, pero tampoco solo según la voluntad del empresario. Evidentemente, dentro de esto tenemos unas medidas que son obligatorias y que esas no son disponibles. Ni el empresario ni los trabajadores pueden, por un acuerdo, decidir no cumplirlas. Entonces hay que cumplirlas sí o sí. Son en las que yo me voy a centrar. Luego tenemos las que son adaptables, las que son, entre comillas, abiertas o que hay distintas soluciones que podemos adoptar y ahí sí es donde entra esa obligación y derecho de participar de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, ¿vale? Os pongo un poco, porque además en la especificación de turismo activo se menciona la constitución del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Esta es la estructura que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para un Comité de Seguridad y Salud Laboral. Evidentemente, en las empresas, que seguramente sois la mayoría, que estáis por debajo de 30 trabajadores, como veis, establece que un delegado de prevención, una persona elegida por trabajadores, será quien haga de delegado de prevención y con quien la empresa pues, a
esa, entre comillas, negociación, consenso, consulta, participación. Y bueno, y los ratios por ahí de más de 30 trabajadores, pues ya veis, tenéis la estructura de ratios que hay en función del volumen de trabajadores. Luego está eso por la parte laboral, por la parte del personal. Luego estará el empresario y o sus representantes, que tendrá el mismo número que de delegados o representantes del sector de los trabajadores, del personal. Por tanto, si estamos en una empresa en la cual sois menos de 30 trabajadores, pues habrá un trabajador elegido por los trabajadores que haya, sea, y el empresario. Si ya superamos los 50 trabajadores, pues si son 2 delegados de prevención, pues ahora estará el empresario y otro representante, de forma que siempre sean iguales las partes de trabajadores y la parte de empresa. Luego hay otras figuras que pueden participar en ese comité, que es delegado sindical si lo hubiera, ¿vale? Con voz pero no voto. Luego los responsables técnicos de la prevención de la empresa, también con voz pero sin voto, ¿vale? Básicamente está pensando en empresas que tienen servicio de prevención propio, ¿vale? Técnico de prevención dentro de la empresa. No suele ser lo habitual en las empresas de turismo activo, pero la ley lo prevé. Y luego, para algunas reuniones, se permite o se contempla la posibilidad de que participen, también con voz pero sin voto, trabajadores especialmente cualificados o informados. En vuestras plantillas, pues, tenéis gente que, aunque no sean necesariamente el delegado o delegada de prevención, pues es interesante escucharlo para situaciones o decisiones concretas. Pues para esa reunión, pues puede participar también ese trabajador o trabajadora que dice genéricamente cualificado, fijaros, incluso informado. Simplemente alguien, pues, bueno, pues de forma autodidacta o por la experiencia laboral, pues sabemos que sabe mucho de cómo funciona algún proceso de nuestra empresa o de algún tipo de EPI o alguna otra situación que es interesante escuchar. Y los que tengáis servicio de prevención ajeno, pues también puede participar los técnicos de ese servicio de prevención ajeno, ¿vale? De esa empresa que os lleve la seguridad laboral de vuestra. Bien, en cuanto hay un procedimiento, mejor dicho, que las fuentes las tenéis todas en la diapositiva, en el pie de página, para que veáis un poco de dónde viene. Yo aquí no he introducido ningún criterio interpretativo mío, simplemente me he limitado a reflejar y a estructurar la información, tanto la que está publicada en el BOE como los procedimientos que están publicados por el gobierno, básicamente, las distintas departamentos o agencias del gobierno, que interpretan esas normas. Son interpretaciones, entre comillas, oficiales, ¿vale? Por tanto, es la normativa más su interpretación oficial lo que utilizamos aquí. Y una de esas interpretaciones oficiales es este procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales. Por tanto, se aplica a todo el ámbito de la seguridad laboral. La síntesis de ese documento, en unas pocas diapositivas, lo vamos a ver. El primer requisito o medida que establece ese procedimiento es que hay que realizar una evaluación de riesgo de exposición a COVID específica. Y tipifica tres escenarios de riesgo o de exposición al riesgo. Está el más alto, es el primero, el que pone exposición de riesgo, que son situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de COVID, es decir, que tiene síntomas. Normalmente son situaciones en las que es personal sanitario o personas que están atendiendo en asistencia domiciliaria, residencias, etcétera, a personas que son un caso confirmado o tienen síntomas. Tienen que atender a esas personas. Entonces, principalmente ese esquema ese nivel de riesgo. Se llama exposición de riesgo. Otro nivel un poco más atenuado que llama exposición de bajo riesgo, que son situaciones laborales en las que la relación se pueda tener con un posible, probable o confirmado, o sea, con un caso posible, probable o confirmado, que no incluye el contacto estrecho.
para que nos hagamos una idea, principalmente está pensando en todos aquellos puestos de trabajo que tienen una atención al público, en general, así, para que nos hagamos un perfil rápido de en qué estamos pensando y en el cual pues podríamos estar en la situación de nuestros trabajadores, nuestros monitores y guías, que realmente personas que están en recepción, en atención al cliente, ¿no? Y luego los de baja probabilidad de exposición, que son los que, trabajadores, como dice ahí literalmente, que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de 2 metros de distancia o disponen de medidas de protección colectiva. Hay una mampara de cristal, una cabina de una ambulancia, ¿vale? Los tenemos, digamos, aislados de esas personas con los cuales, clientes con los cuales interactúan. Muy importante, porque cuando salió este documento, luego salió una nota interpretativa, porque generó distintas opciones, estos tres escenarios. El procedimiento ponía unos casos, unos ejemplos, que estaban muy vinculados al sector sanitario, que era para el que, bueno, más había pensado ya que es una norma del Ministerio de Sanidad. Entonces, la nota interpretativa, y es ese párrafo que yo quería resaltar, que lo he puesto ahí abajo, es que no pensemos solo en personas, ni siquiera solo en puestos de trabajo, sino pensemos en situaciones de trabajo, ¿vale? A la hora de clasificar esos niveles. En general, las empresas de turismo activo van a estar o en exposición de bajo riesgo o de baja probabilidad de exposición. Pero claro, un mismo trabajador, trabajadora, un mismo puesto de trabajo puede moverse entre exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición, dependiendo de la situación. Y por poner un ejemplo práctico, vamos a pensar en un guía, en un monitor de grupos, ¿vale? Podría estar en una parte de la actividad en la de baja probabilidad de exposición porque puede mantener los 2 metros de distancia, y en otras partes del trabajo no puede mantener esos 2 metros de distancia y, por tanto, estaríamos en exposición de bajo riesgo. No hace falta un contacto estrecho, pero hay situaciones en las que pues, tenemos que reforzar la medida. Por eso hay que analizarlo. Y por eso habla tanto de la exposición al riesgo. Hay que analizar las tareas y ver en qué situación y qué medidas preventivas correspondientes se hacen. Una segunda recomendación de ese procedimiento es el tema de establecer planes de continuidad. Es un tipo de plan que, bueno, hasta ahora pues no era obligatorio en las empresas, era una buena práctica establecer planes de continuidad, pero este procedimiento lo recomienda y ya luego Inés lo dará seguramente. También se menciona en el especificación, ¿vale? Básicamente, pues lo que prevé es cómo reacciona la empresa en casos en los que, en este caso concreto, pues tenemos situaciones de riesgo sanitario, una epidemia, una pandemia, y cómo se adapta la empresa, pues tanto a las bajas laborales, menos personal, etc. He subrayado ahí el tema del proceso de participación, tiene específicamente este procedimiento de actuación de sanidad. Tiene que estar participado por los trabajadores, ¿vale? En realidad, nos hubiéramos basado solo en la ley de prevención de riesgos laborales, también tendríamos que aplicarlo. Esto refuerza ese aspecto de que tiene que estar participado. Otro criterio que establece el procedimiento de los servicios de prevención de riesgos laborales es el refuerzo de las medidas de higiene personal. Básicamente es, pues eso, cumplir este protocolo que en general, las medidas que en general ya sabéis, que os pongo ahí en la diapositiva, el lavado frecuente de manos, la etiqueta a la hora de toser o estornudar, de cubrirse boca y nariz, la limpieza con regularidad de la superficie, la distancia de 2 metros, evitar tocarse ojos, nariz, boca, utilizar mascarilla higiénica cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad o en el transporte público, utilizar pañuelos desechables y, evidentemente, si hay síntomas, pues quedarse o recluir. Esto también se tiene que seguir aplicando y la normativa actual, pues, así lo establece, ir aplicándolo. En la medida de lo posible y con la frecuencia posible, evidentemente.
Otro apartado es el tema de la formación e información. Como habréis sufrido, y todos sufrimos, hay pues bueno, mucha normativa nueva, cada día prácticamente tenemos o bien publicaciones nuevas en el BOE, seguramente pues algunos de vosotros os habéis tenido que enfrentar a esa cosa nueva que se llama el BOE y que a lo mejor pues no sabíais ni qué significaba las siglas y a lo mejor no tenéis ni por qué saberlo. Pero bueno, el caso es que ahora, en vez de leer el periódico, leemos el BOE. Entonces es muy frenético todo esto, muchos procedimientos, recomendaciones nuevas que además van cambiando porque la propia pandemia y lo que se conoce del virus, del coronavirus, pues también va evolucionando, se van teniendo distintas experiencias en distintos países y todo esto al final requiere que nos formemos, que nos informemos de fuentes oficiales y lo más fidedignas posibles y también a los trabajadores, evidentemente. Entonces hay que reforzar mucho el tema de la formación e información. ¿Qué dice la normativa específicamente? Primero que hay que garantizar la formación e información a los trabajadores. Formación específica. Sería importante, y lo he dicho antes Elena también, bueno, que hay que trabajar en formaciones específicas sobre las medidas. Lo comentábamos estos días Inés y yo también, que al final todo esto, simplemente esta diapositiva, el genérico, el de andar por casa, por decirlo de alguna manera, en un entorno laboral de viaje en el medio natural, ya sea rafting, barranquismo, escalada, vía ferrata, imaginaos esto, lo que ya supone simplemente, por ejemplo, de modificación y de interiorización gestual de todo eso en un entorno laboral, que no estábamos acostumbrados a toda esta situación, a llevar determinados equipos, EPIs y no EPIs, que, bueno, pues no estamos tan habituados. Todo esto es un adiestramiento que vamos a tener que hacer. Por tanto, yo, y esto sí que ya es consejo personal, os recomiendo que vayáis con precaución a la hora de reactivar, sobre todo con vuestros trabajadores, incluso vosotros mismos cuando trabajéis con clientes. Un poco ir asimilando toda esa gestualidad, esa forma de trabajar y ensayadla. Ensayadla con vuestro equipo, con vosotros mismos, hacer vuestros propios ejercicios, porque realmente podemos saltarnos los protocolos a veces sin querer, muy detallados o entran a aspectos muy concretos. ¿Vale? Pedro, Dime. perdona, pero mira el tiempo, acelera. ¿Ah? Sí, teníamos hasta las 10:15, creo, ¿no? Sí, bueno, si Vale. queremos dejar más debates, mejor hasta las 10, que hay muchas Vale. preguntas. Venga, sí, perfecto, me adelanto, no pasa nada, sí, podemos acelerar. El tema de carteles y señalización, ¿vale? También se fomenta la información a trabajadores y también a clientes. Y lo que decía, el seguimiento continuo de las normas que van saliendo por... en tema de clientes, informar claramente a los clientes de las medidas organizativas. Y esto tiene que ver con la adaptación también de la declaración responsable que firméis con vuestros clientes, la genérica que tengáis de asunción del riesgo, pues hay que añadirle específicamente un apartado que sobre todo, me voy a adelantar un poquito, que tenga que ver con esto que lo pongo en naranja, ¿vale? Que el cliente no presente síntomas o de haber estado en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID o que se encuentre en periodo de cuarentena, ¿vale? En las últimas 2 semanas. Esto es importante que lo pongáis porque es una declaración que os tiene que hacer el cliente, porque realmente alguien en esa situación, ya sea trabajador o ya sea cliente, ni puede trabajar ni debería participar en una actividad de las que hay, ¿vale? Vale, paso a la diapositiva. Vigilancia de la salud. Los servicios de medicina laboral, tenéis que tener un servicio específico para, sobre todo, el seguimiento de contagios, que establece que tiene que ser un servicio médico de un servicio de prevención ajeno y para adaptar el puesto de trabajo a trabajadores sensibles que tengáis, que son esos casos: diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. Si tenéis algún trabajador o trabajadora en esa situación, tenéis que adaptar el puesto de trabajo y eso se tiene que hacer por medio de un servicio médico, de un servicio de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Y luego el seguimiento de contagios, que también lo tiene que hacer ese.
tema de protección de datos personales, evidentemente tenemos que preguntar y tenemos incluso que recopilar declaraciones de los clientes. La Agencia de Protección de Datos ya ha dicho que eso está permitido, incluso sin necesidad de pedir su consentimiento explícito. Es decir, no tendríais que modificar la cláusula del consentimiento para también el consentimiento para el tema de síntomas o declaración de COVID, ¿vale? Siempre que se limite, que sea lo mínimo necesario. Y en el segundo párrafo os pone qué es lo mínimo necesario. Es decir, que solo se refiere a las 2 últimas semanas o que se refiera a síntomas relacionados con la enfermedad, no que se le empiece a preguntar sobre otro tipo de cuestiones de salud que no apliquen. Como sé que también muchos transportáis o solíais transportar personas hasta el lugar de actividad, normalmente en vehículos de menos de 9 plazas, pues estas son la última norma de tema de transporte privado complementario, que es básicamente lo que hacéis cuando transportáis a un cliente al lugar de actividad, a la cabecera del barranco o al lugar de embarque. Si son del mismo domicilio, pueden ocupar todas las plazas y no necesitar mascarilla. Claro, eso es cuando se mueven en su vehículo particular. En tanto que conduzca un guía, pues ya estaremos en el segundo caso, en el cual solo 2 personas por fila y todos deben llevar mascarilla higiénica, ¿vale? La limpieza frecuente de los vehículos, etcétera. Bueno, esto es una diapositiva que exactamente no se corresponde con la situación del tema de la mascarilla, porque todos deberían llevar mascarilla si estamos en caso de que no son todos de la misma unidad familiar. Bueno, es una plantilla del Ministerio. Como os he dicho antes, nadie puede trabajar ni participar si está en alguna de esas situaciones. O tiene síntomas, o ha estado en contacto o está en aislamiento por tema de COVID, ¿vale? Las personas vulnerables sí que podrían participar en la actividad, pero, como veremos rápidamente más adelante, tendrían que llevar mascarilla higiénica. Bien que la lleven ellos, bien que se la proporcionemos. Bueno, este es el protocolo que se dice para un trabajador o trabajadora si se reincorpora o no, ¿vale? Evidentemente, si tiene tos, fiebre, dificultad para respirar, pues no debe trabajar. Lo que decía, según las fases, pues el ámbito en el que podemos movernos como empresa y nuestros clientes a nivel particular, pues será, pues eso, la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en fase 1. No me voy a entretener en esto porque creo que más o menos ya lo habéis visto bastante. En cuanto a medidas de seguridad y salud laboral que ha establecido la orden que pasa a fase 1, estas ya son medidas específicas de fase 1, ¿vale? Pues en general la higiene, quien pueda continuar con teletrabajo que continúe, tener a disposición permanentemente geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, es decir, autorizados y registrados. O, si no es posible, agua y jabón. Mantener la distancia de 2 metros entre los trabajadores y entre los clientes, incluso en zonas comunes, vestuarios, taquillas y aseos. Si no se puede garantizar eso, el uso individual será la única solución. Realizar ajustes de organización horaria para evitar la acumulación tanto de trabajadores como de clientes. En cuanto a lo que son instalaciones, espacios, pues bueno, ventilación periódica, como mínimo de forma diaria, por 5 minutos. Limpieza con desinfectantes, de energía con esa proporción que establece el Ministerio, o bien pues con otro tipo de productos autorizados. Pero en general en la limpieza son los productos desinfectantes al uso. Sí que se recomienda focalizarse más en determinadas zonas que hay más contacto, pues como de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, etc. Ojo con el tema de los equipos de limpieza utilizados, hay que desecharlos con las medidas de seguridad. ¿Qué más cosas? El uso preferente no suele ser habitual, pero puede que tengáis instalaciones que tengan ascensor, pero uso preferente de escaleras y si hay que utilizar ascensores o montacargas, máximo de 1 persona. Los aseos se tienen que limpiar como mínimo 6 veces al día. Las papeleras que haya tienen que tener tapa y pedal. Y tiene que haber porque evidentemente si hay que desechar antes mascarillas, etcétera, hay que tener.
la limpieza frecuente de papeleras y el lavado y desinfección de uniformes, ropa de trabajo y prendas utilizadas. Aquí, como en tema de EPIs, ojo con el tema de pues lo que os recomiende también el fabricante. Normalmente lo que va a pasar es que muchos recomiendan el lavado en agua fría o tibia y el lavado a más de 60 grados, como establece la norma, va a deteriorar ciertos materiales. Entonces esto habrá que ver qué otras medidas se puede solucionar, tanto con uniformes y ropas de trabajo, desde los pantalones hasta las gorras y cualquier otra ropa o uniforme que se utilice, y con EPIs también. Luego lo veremos en tema de EPIs. Primero, ¿cómo lo seleccionamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues tiene que dar una protección adecuada. Eso fundamentalmente, lo mejor que podemos hacer es basarnos en las normas y las certificaciones establecidas. Los EPIs en general tienen que tener marcado CE, pero la administración, el gobierno se ha visto en la necesidad de que, ante la escasez de abastecimiento, sobre todo de mascarillas, ha establecido unos equivalentes, ¿vale? Esos equivalentes son temporales, equivalentes, aunque no tengan marcado CE, pero vengan de alguna otra, de otro país, tipo las de China, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y alguna otra más que está especificada en la normativa, también se permite. Eso, la norma, la orden esta lo establece claramente. La resolución de 23 de abril. Si la necesitáis, bueno, está en el BOE, pero veis, la tenéis accesible para ver qué otras certificaciones permite. Esto solo es hasta el 30 de septiembre. A partir del 30 de septiembre tendremos que volver a todo certificado CE que sea EPI. No todo lo que se utiliza es EPI. Y luego dice que hay que priorizar EPIs desechables o que puedan desinfectarse. ¿Cuándo se tienen que utilizar? Cuando no se pueda garantizar la distancia interpersonal de 2 metros. Y se tiene que intentar que no interfieran con las funciones de protección y otros equipos que tengamos. Y aquí es importante que la consulta con los trabajadores, analizar bien los puestos de trabajo y asesorarse con vuestro servicio de prevención ajeno para ver cómo se puede adaptar mejor. Hay que establecer una secuencia de colocación y retirada de esos EPIs, ¿vale? Y el personal, antes de tener que utilizarlo, tiene que formarse en cómo se utilizan y la secuencia de colocación. Tema mascarillas. Estas son las 4 principales que hay. Hay algunas subclasificaciones, pero para simplificar son las 4. Las higiénicas no son EPI y no son productos sanitarios. Se ha establecido unas especificaciones para las mascarillas higiénicas, que son la UNE64 y la 65. Y podéis encontrar en el mercado algunas que son reutilizables, que yo creo que son interesantes. Estas son las que en general, como pongo aquí, bueno, aquí lo tenéis, no voy a entrar en detalle porque no me da tiempo, pero bueno, ahí lo tenéis. Son las que evitan contagiar, pero no evitan que nos contagiemos. Y por eso no son equipos de protección, porque no nos protegen. No protege a quien lo lleva puesto. Pero esta es la que se recomienda en general para cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal de 2 metros. Luego están las mascarillas quirúrgicas, que no son EPI, porque le pasa como a las higiénicas, que no nos protegen de alguien que tenga el virus y esté contagiando, pero sí son un producto sanitario y tienen que cumplir la norma esta, la UNE 14683, y no son reutilizables. Esta es obligatoria para quien sea, para las personas sensibles, esas que hemos visto, ¿vale? Diabéticos, enfermedades pulmonares y similares, son obligatorias. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se gestiona eso. Luego están las autofiltrantes, que bueno, supongo que os sonará un poco las FFP1, 2, 3, ¿vale? Que esas sí que son EPI, porque esas sí que protegen, dependiendo de los filtros que lleve, sí que protegen de alguien que tenga el virus y esté contagiado. Y luego están las de uso dual, pues que tienen la certificación tanto de EPI como de productos sanitarios. Como digo, abajo son las 2 reglas fundamentales. En entornos laborales, donde no se pueda mantener la distancia de 2 metros, hay que utilizar las mascarillas higiénicas.
Por tanto, las tienen que utilizar todos, todo el grupo, no solo el día. Y en caso de personas vulnerables, las mascarillas quirúrgicas, con el problema que tienen las quirúrgicas, que como sabéis, bueno, en los entornos en los que nos movemos habrá que analizar. Aquí nada, os pongo en general pues, las recomendaciones estas que os he resumido. A la izquierda las higiénicas y a la derecha las quirúrgicas. Y como veis, en los casos que debe utilizarse. En general, veis en las quirúrgicas que dice que hay que hacer un uso responsable de esta mascarilla para que la utilicen realmente quien la necesita, que son esas personas, gente con síntomas o diagnosticados, que han estado en contacto estrecho en los últimos 14 días con alguien, cuidadores de personas con COVID y población vulnerable. Pues, se dirige a ese público y hay que intentar no consumir en exceso. Y luego están las higiénicas, que son las generales. Los guantes, resumidamente, los guantes desechables, higiénicos, no se considera recomendable el uso en general para la población ni para el entorno laboral, porque se refuerza y se hace mejor la prevención si hay un lavado frecuente de manos. Realmente un guante es como nuestra mano y si nos tocamos la cara o los ojos nos vamos a contaminar igual. Igual, en general no se recomienda el uso de... Luego tenemos el tema de protección ocular y facial. Como veis, como sí que tendrían una función protectora, sí que son EPI y tienen que cumplir la normativa de la UNE 166, en cualquiera de los tres formatos. Pero como veis, hay unas gafas de montura universal que para lo que es el contacto de mano-ojo serviría. Luego ya, evaluación de riesgos, pues determinará si hacen falta utilizar o no otros tipos de protecciones. ¿Cómo se desechan o se descontaminan los EPIs? Pues si son desechables hay que meterlos en contenedores y ser tratados como residuos biosanitarios de clase 3. Si son reutilizables, pues también hay que meterlos en bolsas o contenedores específicos y descontaminarse por el método indicado por el fabricante, que normalmente, pues en caso de mascarillas, que suele ser uno donde hay recomendaciones, es el lavado de más de 60 grados o bien dejarlo a remojo con lejía y luego un lavado con jabón en un programa largo, lavado a máquina. Pero en general remitirse a lo que diga el fabricante. Y aquí, en tema de neoprenos y otro tipo de materiales textiles, pues va a haber sus problemas. Ya habréis visto la recomendación de Petzel que dice que sus equipos excepcionalmente permiten lavarlos a 65 grados, pero claro, recomienda que donde no sea posible que se utilicen biocidas recomendados y si no que se pongan en cuarentena. Pero la cuarentena es una recomendación de ese fabricante, no es que esté establecido de forma general en ninguna norma obligatoria. Bueno, los productos biocidas que podéis utilizar están en ese enlace. Los que podéis utilizar en equipos que vaya a utilizar las personas son los TP2, ¿vale? Los de higiene humana se refiere a jabones, lavarnos las manos. Pero los que tenéis que la referencia para los que desinfecten equipos que utilicen los clientes o trabajadores, los TP2. No hay ningún virucida autorizado para el uso sobre las personas, ni el ozono, ni rociadores, ni nada. Ojo con eso. El ozono está en evaluación todavía en la UE y en España para el tema de COVID. Y tener en cuenta que hay productos que son de uso profesional especializado que solo pueden utilizar empresas autorizadas, ¿vale? Empresas de servicios biocidas. Y otros que ponen solo de uso profesional, es decir, se puede utilizar en el ámbito laboral, pero tienen que tener una formación específica los trabajadores sobre el uso de ese producto. Son productos químicos. Las normas de turismo activo ya habéis visto, grupos máximos de 10, empresas registradas, contratación por cita previa, se permite que solo se abran al público la recepción y los aseos y vestuarios, nada más. Y en las zonas comunes debe haber jabón, geles y mantener la distancia interpersonal o utilizar mascarilla. El equipo necesario se tiene que desinfectar después de cada uso. En general, os pongo aquí de tema de embarcaciones, ¿vale? Los que hagáis rafting, las embarcaciones al 50% de lo que permita la embarcación.
salvo que todos sean del mismo domicilio. En cuanto hay un guía, ya no sería posible y puede llegar al 100%. Máximo 10 personas embarcadas y, bueno, alquiler de motos náuticas y embarcaciones, pues bueno, en embarcaciones 50% también, y luego en motos náuticas, pues el mismo criterio que con embarcaciones. Si son de la misma familia pueden ir dos, si son diferentes, solo puede ir uno en la moto náutica. Básicamente esto es. Luego, ¿qué pasa si alguien algún trabajador tiene síntomas? Pues hay que llamar por teléfono al teléfono de sanidad de cada comunidad autónoma y comunicar con los servicios de prevención de riesgos laborales. Se pondrá la mascarilla y abandonará el puesto de trabajo en cuanto tenga síntomas. Esto es normativa obligatoria, no es a valorar. Se hace así, es el protocolo y hay que cumplirlo. Finalmente, y ya dejo paso a Inés, no se pueden anunciar acciones comerciales que puedan suponer una aglomeración de público. Las medidas tienen que ser complementadas. Esto es una norma literal, una disposición adicional de la orden de fase 1, que dice que estas normas que yo he comentado hasta ahora podrán ser complementadas por planes específicos de seguridad, protocolos organizativos y guías adaptados a cada sector, que aprueben las administraciones o sus organismos dependientes, una vez oídas las partes. Básicamente se está refiriendo, por ejemplo, a la especificación que ahora va a entrar en detalle Inés. Es la norma, la orden del Ministerio de Sanidad, le da un reconocimiento oficial a esa especificación, porque ha sido aprobada por una administración pública o un organismo dependiente. ¿Vale? Entonces, son complementarias a todo esto. Y finalmente, pues nada, que sepáis que toda la normativa esta que está en el BOE y sus instrucciones de interpretación las van a aplicar los servicios de inspección municipales, autonómicos o de policía especial. ¿Vale? Así es que, bueno, luego en el turno de preguntas pues resolvemos cualquier duda. Yo por mi parte ya le doy la palabra a Inés. Pues muchas gracias, Pedro. A ver, voy a compartir mi pantalla. Perdona. Tienes en la mitad lo de compartir pantalla. Ya, ¿no? ¿Veis todos bien? Sí. Sí. Vale, pues muchas gracias, Pedro, por estas aclaraciones legales. Y voy a intentar ser un poquito más práctica, ¿vale? Para explicar cómo debemos de hacerlo en la medida de las condiciones legales que se conocen hoy por hoy. Quería agradecer lo primero, pues eso, a ANETA, que es la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, que nos invitó a varios expertos, ¿no?, del territorio nacional en trabajar conjuntamente para la elaboración de estas medidas. Ha sido un trabajo denso, que ha conllevado pues, también discusiones y demás. Teníamos una presión pues, del tiempo, ¿no? Y hay que sacar las cosas un poco, entre comillas, rápidamente, y esperemos pues eso, que las medidas que hayamos propuesto pues se adapten a la mayoría de las empresas. Quiero hacer eso, además de agradecer a mis compañeros, pues Rubén, Teresa, Eva, Cheva, Oscar y demás, quiero agradecer especialmente a Chiapas, ¿vale?, del País Vasco. Hemos trabajado más mano a mano, sobre todo en la segunda fase, que es cómo una empresa de turismo activo aplica estas medidas, ¿vale?, para las reducciones del contagio del coronavirus. Entonces, Pedro ha dejado bien claro que antes de iniciar la actividad, cada empresa o cada tiene que tener sus protocolos claros y propios, adaptados, ¿vale?, a la realidad de cada uno. Entonces, la sociedad tiene que cambiar, tenemos que cambiar todos como personas, porque tenemos, aunque estamos las empresas de turismo activo acostumbrado al riesgo derivado de un posible accidente o lo que sea, ahora hablamos de un nuevo riesgo que es el riesgo sanitario y no estamos acostumbrados a lidiar con este riesgo. Entonces es importante
y dada un poco pues ¿no? que es un sector muy amplio con muchas actividades que según las zonas, según las empresas, pues tienen cierta peculiaridad, pues en vez de hacer un protocolo que se pueda, ¿no? como lo han hecho algunos sectores ¿no? para actividades muy concretas, hemos optado para una metodología de trabajo que se base en un autodiagnóstico, porque pensamos que para integrar de verdad lo que es este nuevo riesgo sanitario, pues la empresa tiene y debe de pensar en todos sus protocolos, ¿vale? Para integrar este riesgo, saber identificar los puntos críticos y demás. Entonces, para empezar, bueno, ya lo ha ido diciendo Pedro, pero para hacer un resumen, quiero agradecer pues, a la FEDME que nos deja compartir, usar al Comité de Seguridad de la FEDME libremente las cosas, ¿vale? Pero han hecho una definición de lo que es el riesgo al que nos enfrentamos muy bueno, ¿vale? En nuestro sector, básicamente, tenemos 4 riesgos que tenemos que integrar. El primero, el riesgo por cercanía personal. Perdona, pero no lo he dicho antes, pero como ya lo habréis notado, tengo un acento un poco peculiar y hay veces hay algunas palabras que me cuestan, pero bueno, espero que me entendáis. Entonces, este riesgo de cercanía personal, pues la mejor medida, ¿no? Es lo que nos va diciendo Sanidad, es la distancia física de 2 metros. Pero no siempre se puede respetar. Ya he visto que había algunas preguntas que iban en este sentido, ¿vale? Entonces, pues cuando no se puede respetar, hay que buscar una medida, ¿no? higiénico-sanitaria, pues que permita un poco, pues, la protección de los clientes y del guía. ¿Vale? Iremos hablando un poco más adelante pues, sobre el tema de los barrancos y actividades acuáticas, que son las más difíciles. Luego, otro riesgo que hay que tomar en cuenta es el riesgo por contacto. Entonces, el riesgo por contacto, porque tocan algo que están en las instalaciones, el material y demás, pero también podemos tener un riesgo de contacto porque un cliente toca una pared que igual antes alguien ha tosido en esta pared y estaba, ¿no? Puede contagiarse con elementos naturales. Entonces ahí la importancia, pues lo ha dicho bien claramente Pedro, desinfectarse las manos y demás, que es la mejor prevención, ¿vale? Luego hay otro riesgo que es el riesgo por ambientes cerrados. Hemos hablado de los coches, he visto que había también preguntas sobre el aforo en coches, las medidas, pienso que nos tenemos que ver por las medidas que vayan adoptado en el sector de los taxis, que es decir, aunque sea como hay un guía, ya no es una unidad familiar, ¿vale? Un guía o un conductor. Entonces, se tiene que respetar la medida de dos ocupantes por fila máximo. El riesgo por ambiente cerrado también lo tenemos en nuestras instalaciones, los que tenemos instalaciones. Entonces, habrá que pensar en cómo reducir el aforo y demás para respetar esta distancia de seguridad, ¿vale? Que es la mejor prevención que podamos tener hoy por hoy, ¿vale? Y luego igual, pues plantearse también que en los espacios cerrados privados, pues que cada persona, cliente, guías y demás, tengan una protección higiénico-sanitaria, ¿no? Una mascarilla que en un momento dado, pues contribuye también a reducir el riesgo. En la presentación tenéis el enlace a la FEDME, ¿vale? Que está pues mucho más detallado y explicado para quienes pues quiera integrar estas cosas. Luego hay otro punto muy importante que también en nuestro sector pues hay que saberlo, es que es un poco la saturación de los equipos de emergencia y sanitarios. Entonces, es el año para pues, probar nuevas actividades más peligrosas o lo que sea, porque al final hay que tener en cuenta que seguramente estos
estos ángeles de la guardia, ¿no? Como los solemos llamar, pues tengan mucho más trabajo. Entonces, pues dentro de lo peligroso, entre comillas, que es nuestra actividad, ante todo hay que pensar en la seguridad, ¿vale? De todos y no a nivel, pues porque pueden tardar más en venir a hacer un rescate o lo que sea. Con Activa, ¿vale? Con la Asociación del País Vasco, como os decía, como pensamos que es muy importante que cada empresa integre sus protocolos, en vez de daros un protocolo, pues ya todo hecho, hemos optado por una autoformación, ¿vale? Una autoformación que ayuda un poquito el empresario, el autónomo o quien sea, a hacerse las buenas prácticas, ¿vale? Y ya le vamos recomendando, pues, cómo gestionar o cómo integrar las medidas de contingencia para afrontar, este riesgo sanitario. Entonces, el protocolo, o bueno, nuestra formación tiene, nuestra propuesta, mejor dicho, que os compartiremos, ¿vale? Al final de la presentación estarán colgadas en las páginas del IAF y mandaremos a los asistentes. Tiene un poquito 7 pasos. Lo primero es la definición del Comité de Seguridad, de Salud y de Gestión. Lo ha comentado Pedro, no voy a volver a entrar en el detalle. Es importante o aconsejamos que los trabajadores, que también los que tenemos, pues por una parte las administrativas, por otra parte los guías, pues estén integrados en este comité de gestión. ¿Ve? Luego es nuestro deber y nuestra obligación reunir la información para tomar las mejores medidas. Ahí igual me adelanto un poquito en la presentación porque ya veo también que hay bastantes dudas, perdona. Dentro de las medidas hay algunas que tenemos claras, pues por ejemplo lo que es el fomento o cómo desinfectar las cosas, pero hay otras que son mucho más subjetivas, porque aún ni sanidad ni nadie sabe cómo afrontar o cuál es el mejor elementos de protección que tenemos que adoptar, por ejemplo, en el medio acuático. Entonces, claro, hay que seguir informándose. No sabemos, estamos todos viviendo un clima de incertidumbre, no sabemos lo que pasa mañana, entonces tienen que ser medidas que se puedan ir adaptando a medida que a nivel pues, sanitario o legal vayamos teniendo pues, más ayuda o no sé cómo decirlo, un camino, ¿no? Claro y marcado. Entonces, nada, tenemos que seguir reuniendo la información, es nuestro deber. Tenemos también que asignar responsabilidades. Cuando hemos redactado este documento, el de las medidas, ¿no? En colaboración con el ICTE, el Instituto de Calidad Turística Español, hemos intentado que en vez de dar la responsabilidad al empresario, hablar de corresponsabilidad. Es decir, la responsabilidad tenemos nosotros como el empresario tiene que reducir pues, el contagio por cercanía, el contagio por contacto y demás. Pero luego es importante que los trabajadores cumplan con su parte de responsabilidad y los clientes también, que lo ha dicho antes Pedro, ¿vale? Pero tendremos que saber informar e integrar que el cliente al final no podemos responder por todas sus actitudes si él no sigue nuestras instrucciones, ¿vale? Luego entramos más en la materia, luego os presentaré un poco las tablas que hemos preparado para la autoevaluación. La primera cosa que debemos de hacer es identificar nuestros puntos críticos, es decir, cuando no podemos garantizar el distanciamiento social, las distancias de seguridad, cuando no podemos garantizar el riesgo de contagio por contacto, ¿vale? O por ambiente confinado. Entonces,
ahí es importante, pues igual, o pensamos que es lo más fácil, lo que son de una parte, pues los procesos generales de la empresa, pues las reservas, la atención en la oficina, cuando entran en los vestuarios y demás, son comunes a todas las actividades, y luego hacer por actividad un protocolo específico a cada actividad. Y cómo tenemos o cómo pensamos que es lo mejor para identificar todos estos puntos críticos, pues es la línea del tiempo. ¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, lo veremos con un ejemplo del barranquismo, ¿no? Pues primero está la entrega de material o la recepción de los clientes, luego está la aproximación al barranco, el barranco, la recorrida de los elementos, la despedida, pues pensar un poquito cada uno que piense qué hacen mis clientes, qué hacen mis trabajadores y qué hago yo cuando desarrollo una actividad, ¿vale? Luego, una ayuda o unas historias de trabajo o de actuaciones, o como lo queráis llamar, en función de cada bloque, ¿no? De los que hemos ido hablando, lo que hemos ido antes diciendo, pues os proponemos ayudas, ¿vale? Os decimos lo que tenéis que hacer. Ahora mismo no tenemos respuesta para todos, ni nosotros ni nadie, ¿vale? Porque al final es imposible adelantarse a las leyes, pero ¿no? Que sumando todos los esfuerzos y demás, pues entre todos busquemos las soluciones más razonables, tanto para proteger al cliente, nuestros trabajadores y demás, pero también pues para proteger la economía y la viabilidad de nuestras empresas, que no sean medidas muy caras, ¿vale? Una vez hecho todos estos procesos y aquí, pues eso, en la parte de los documentos a redactar, una vez que habéis hecho todo esto, pues ya tenéis el plan de contingencia, que es lo que nos pide la norma. Pero veréis que hemos optado por un modelo de Excel que es muy fácil, que tampoco hace falta escribir y escribir. Lo que sí hace falta es integrar en qué momento tenemos un punto crítico y qué medida vamos a implementar frente a este punto crítico, ¿vale? Y luego otro tema importante es que todos tenemos que adecuar nuestros protocolos en caso de accidentes a estas nuevas esta nueva realidad, incluir pues medidas higiénico-sanitarias en los protocolos de accidentes, pero también en las condiciones generales de contratación y demás, ¿vale? Entonces, como os decía, la guía pues tiene, lo veis abajo, pues es como una autoformación. Os damos primero unas instrucciones, luego os ayudamos a haceros las preguntas adecuadas para identificar los puntos críticos y PCs, identificación de puntos críticos, y en función de ello, pues coger las medidas higiénico-sanitarias, las mejores, ¿vale?, que se puede adoptar en función del riesgo. ¿Vale? Os he puesto un ejemplo ahí, pero bueno, que se os mandara, ¿vale? O se colgara, lo vuelvo a repetir. Todas las instrucciones de trabajo, todos lo que pensamos, ¿no?, que os puede ayudar para la identificación de puntos críticos y las posibles medidas. Un riesgo en instalaciones, pues por ejemplo, ¿no?, hemos hablado al principio del riesgo por contacto en superficie. Eso es muy sencillo, pues tendremos que todos hacer un plan de limpieza y desinfección donde se defina pues qué producto vamos a utilizar, cómo vamos a limpiar y tener un registro, porque es algo muy aconsejado de las cosas que vayamos haciendo durante el día, ¿vale? Y luego pues el riesgo, por ejemplo, de cercanía personal en instalaciones, pues el distanciamiento de 2 metros, pero además se puede reforzar con usar un EPI sanitario de protección sanitaria, se puede reforzar con las pantallas, ¿no?, de metacrilato o lo que sea, que protegen a la gente que está en la oficina de la posible contaminación de un cliente asintomático, bueno, ya me habéis entendido, y poniendo, pues, o facilitando tanto para los clientes como para los trabajadores, pues, el lavado de mano, que al final lo ha dicho Pedro y sigue siendo, pues, la mejor manera de protegerse del coronavirus.
¿vale? Entonces, una vez os hayáis leído estas instrucciones de trabajo, pues tenéis con los diferentes bloques que os he explicado al principio, bueno, básicamente dos. Identificación de los puntos críticos generales a la empresa, más comunes a todas las actividades que hacemos la empresa, y las medidas preventivas. Es decir, os doy un ejemplo. Pues las medidas preventivas, aquí el sin cumplo es, ¿puedo cumplir con el distanciamiento cuando entro en las instalaciones? Pues igual sí, igual no. Un sí, pues podría conllevar que un cambio organizativo, pues que tengo que adaptar en mis aforos, tengo que hacer un protocolo de cómo puede entrar el cliente en mis instalaciones y demás. Como, no sé si está muy bien hecho esta, bueno, sí. Puedo o no lo puedo cumplir, pues necesito que mis trabajadores estén protegidos y que el cliente también esté protegido. Entonces puedo perfectamente pedir al cliente que venga con una mascarilla higiénico-sanitaria a su casa y que entre en nuestras instalaciones con esta medida, ¿vale? Entonces hemos ido detallando pues entre varios y sobre todo pues con Chiapas, ¿no? El presidente de la Asociación de Euskadi de Empresas de Turismo Activo, todos los puntos que nosotros pensábamos los correctos. Un autónomo no tiene, porque hemos optado por el Excel, porque un autónomo no tiene instalaciones, pues al final borra todas las líneas del uso de instalaciones y se centra en las cosas que él realmente tiene, ¿vale? Luego, en la segunda hoja tenemos la identificación de los puntos críticos y las medidas preventivas que tenemos que adoptar en cada actividad. Ahí era imposible, lo hemos hablado bastante en el grupo de trabajo, con el ICE, con asociaciones profesionales con las que hemos colaborado, pues no sé, la AGN, la Asociación de Guías de Guara, no sé, otros sectores y demás. Es imposible detallar en cada actividad cuáles son los puntos críticos, porque cada uno tenemos los nuestros, cada uno tenemos nuestra manera de funcionar. Entonces os hemos dado un ejemplo basado en la FEDME, ¿vale? En la Federación de Deportistas de Montaña. Tenéis también para los que trabajan en la montaña, pues las guías o las recomendaciones de la AGM y demás, y en otros sectores como el buceo también han salido guías más específicas a cada actividad. Pero sí que tenéis que pensar, como os lo he comentado al principio, pues en desarrollar todos vuestros protocolos según la línea del tiempo. Y ahí pues pensar, ¿puedo garantizar durante la distancia de seguridad la distancia con los participantes? Sí, lo puedo garantizar, pero en el momento, pero yo sí que tengo como empresaria, tengo que proteger a mi guía, porque aunque la puedo garantizar, pues uno se puede transferir el tobillo o lo que sea. Entonces, el guía siempre tiene que estar protegido, ¿vale? Y de todos modos, por la prevención de riesgos laborales, pues casi nos viene impuesto. Y los clientes, si tienen que estar siempre o no protegidos, pues eso dependerá mucho de cada empresa si opta por trabajar con grupo natural o no, ¿vale? Hay algo que sí queda también claro, es que vosotros siempre tenéis que proteger pues, el guía de posibles contagios, ¿no? Que vengan del cliente, pero también tenéis que proteger al cliente de posibles contagios con el guía. Entonces, si trabajáis con un grupo natural, con proteger al guía, tanto de lo que puede ¿no? llegarle a lo que él puede hacer, pues es supuestamente con un grupo natural, una unidad familiar o como lo que se llama ya formado, es suficiente. Pero si trabajamos con varios grupos naturales, ya sí que debemos de proteger pues, a todos los clientes, ¿vale? Eso es muy importante resaltarlo. Entonces, tenemos para las actividades terrestres es más o menos sencillo, porque ya las autoridades sanitarias nos dicen qué mascarillas tenemos que optar, las de, como lo decía Pedro, ¿no? Las, no me acuerdo exactamente de la nomenclatura, pero me parece que PT1, tenemos que fomentar el uso ¿no? de la limpieza de las manos y demás, pero ¿qué hacemos en el agua? Que es la duda de todos.
De momento, la FENME o la AGM ha aconsejado la mascarilla de neopreno, pero pues nos estamos dando cuenta de lo mejor. Al final el neopreno no escupe, ¿vale? Y luego, pues si usamos una mascarilla de neopreno también es difícil respirar. Entonces, pues como somos empresas tan grandes, que es broma, ¿vale? Pero sí que estamos intentando, pues, entre varios actores del sector, pues pensar en la mejor medida preventiva, ¿vale? Que se pueda tomar en caso de las actividades acuáticas. Porque obviamente en nuestro sector es imposible y garantizar la distancia de seguridad. Todos tendremos puntos, o por ejemplo en caso de accidente o en lo que sea, donde romperemos esta distancia de seguridad. Entonces tenemos que tomar las medidas, o es el consejo, todas las medidas preventivas, pues las mejores posibles, pero hay algunas que no son ciertas. Cada empresa tiene que identificar su riesgo y tomar su propia decisión. Eso es importante resaltarlo, ¿vale? Que ya está. Pues eso, que no sé, luego si tenéis preguntas acerca de ello, pues las volvemos a haga, ¿vale? Un poco, pues lo que ya lo he ido repitiendo, identifico mis puntos críticos, analizo el riesgo higiénico-sanitario y planteo las medidas preventivas, las mejores posibles o las que están hoy por hoy conocidas. Tienen que ser documentos vivos, porque hoy sabemos algo y mañana sabremos otra cosa. No sabemos adelantarnos a las leyes, no sabemos adelantarnos a las investigaciones científicas y demás que se hagan poco a poco contra el contagio, ¿no? Por el coronavirus. Entonces, pues nos tendremos que ir adaptando a cada situación. Sí que pensamos que, no sé si Pedro lo ha dicho o no, que esto pues es algo un poco que se va a perdurar en el tiempo. No es para la fase 1 o la fase 2 y luego me olvido. No. Son medidas que por lo menos, pues no sé, hasta que haya una vacuna, hasta que, o incluso pues para siempre, porque al final es cierto que la humanidad en sí no había tenido una pandemia global desde hace muchos o centenares de años, y al final ahora pues es no sé, legítimo pensar pues que todos tendremos que cambiar en el sentido pues que hoy nos pasa con el coronavirus y mañana nos puede pasar con otro virus. Entonces, a la hora de adoptar medidas, es mejor igual invertir un poquito más, y ahí pues lo ha comentado Elena, en Aragón seguramente nos ayuden las administraciones y demás a coger una medida pues la mejor posible. Por ejemplo, para la limpieza de las manos, pues igual ya tenemos que pensar en un dosificador que no requiere contacto con aunque sea un poquito más caro, pues en cosas así, ¿vale? Y lo vuelvo a decir, hay cosas que son de obligado cumplimiento que conocemos hoy por hoy, y hay otras, pues como lo ha comentado Pedro, de ahora las mascarillas pues sabemos hasta septiembre, pero luego no lo sabemos. Entonces pues tendréis que tomar medidas un poco subjetivas, pero pues con sentido común y minimizando el riesgo de contagio higiénico-sanitario, sabiendo que este riesgo es imposible garantizarlo, ¿vale? Podéis tomar medidas, podemos limitar el riesgo, pero nadie puede garantizar que pueda ofrecer una actividad 100% segura, he visto desde el punto de vista higiénico-sanitario, ¿vale? Porque en cualquier momento de la cadena pues nos podemos infectar por un mal uso de un EPI sanitario, por un mal uso yo qué sé, de los elementos naturales, que tenemos en la naturaleza, ¿vale? La palabra garantizar una seguridad sanitaria, personalmente, me parece muy atrevida, ¿vale? Podemos limitar el riesgo, pero no podemos asegurar el no contagio. En los planes
inyecciones voy a hacer, porque es que sí que me ha llegado, ¿no?, en todos estos procesos pues bastantes preguntas. Bueno, os aconsejamos, eso ya lo ha dicho Pedro, que si se puede, un tejido que se moja, si se puede lavar con virucida, el virucida sí que tiene por norma de sanidad que tener una certificación UNE 14476. Hay productos que están en fase de homologación, pero personalmente os aconsejo empezar pues con uno que ya está homologado, ¿vale? Y en este caso, pues la cuarentena, si respetamos los consejos, ¿no?, de los que nos venden estos virucidas, pues no requiere cuarentena. Si se lava más de 60, tampoco. Pero si no se pueden cumplir con estos dos requisitos, pues sí que la mayoría de los fabricantes pues se curan en salud diciendo que se tienen que dejar 72 horas en cuarentena, porque supuestamente es cuando el virus muere, pero lo mismo, es que igual mañana ya no son 72 horas porque la comunidad científica se ha dado cuenta que según qué ambientes pues podías quedarse vivo durante 100 horas o 150, pues no lo sabemos. De ahí la importancia de seguiros informando, de escuchar un poco las cosas que nos vienen a la izquierda y la derecha, ¿no?, de todas partes, que voy a hablar de izquierda y de derecha y no quiero que se interprete como política, ¿vale? Pero bueno, hay que seguir formándose. En la TDA, por ejemplo, seguiremos compartiendo las cosas que pensamos que a medida que vayamos ¿no?, avanzando, pues sean mejores y demás. Un punto muy importante, los virucidas, hay muchos que son degradables, no podemos, escucho, y ahora vamos a contaminar la naturaleza y demás, pues no, porque hay virucidas biodegradables, hay geles de antisépticos, ¿no?, o de higiene de piel sana que también lo son y no son mucho más caros que los demás. Entonces también ahí pues yo os invito a que optéis por estos, ¿no?, virucidas o estas medidas biodegradables, porque al final vivimos de la naturaleza. Es lo mismo, aún estamos trabajando en ello, pero en cuanto tengamos pues un listado de los proveedores que facilitan este tipo de virucidas y de productos, os los pasaremos, ¿vale? Para turno, bueno, de pregunta y acabar con la presentación, voy a intentar resumir, porque hemos hablado de muchas cosas, pero de cuáles son los documentos que aconsejamos que tengáis que tener antes de reiniciar la actividad. Porque lo ha dicho Pedro, ninguno, bueno, ya ha pasado en otros sectores como la peluquería y demás, pues en el momento que abrimos nuestras puertas al público, puede venir la Policía Autonómica, puede venir la Guardia Civil, puede venir cualquier autoridad a exigirnos estos documentos. Entonces, llevamos más de 2 meses confinados, ¿no? Yo os aconsejo pues tomaros el tiempo de integrar, porque si nos viene un protocolo, pues igual trabajamos, por ejemplo, únicamente actividades de montaña y la AGM ha trabajado en un protocolo para esas actividades, está muy bien, pero integrarlo en vuestras metodologías de trabajo, pensar, identificar todos estos puntos críticos, es para un bien común, ¿vale? Porque si lo hacemos mal, pues es que nos va a perjudicar a todo el sector. Entonces es importante, yo pienso, correr el tiempo de hacer bien las cosas, ¿vale? De integrar este nuevo riesgo sanitario, porque aunque todos sepamos que nos tenemos que lavar las manos, aunque todos sepamos que no nos tenemos que tocar la cara, todos lo seguimos haciendo. Entonces, cuanto más seguridad sepamos, o más, ya no me salen las palabras, pero bueno, cuanto más sepamos integrar la gestión de este riesgo sanitario nuevo en nuestras actividades, pues más medidas preventivas y más buenas prácticas sabremos emplear, ¿vale? Entonces, pues eso, es importante, al margen de que vengan ya protocolos más o menos hechos, que vosotros pensáis
la línea del tiempo en todos mis puntos críticos. ¿Y qué voy a hacer en caso de romper con el distanciamiento? ¿Qué voy a hacer en caso de que un cliente se pueda contagiar por contacto? Entre en un ambiente confinado, ¿vale? Luego, para los que tienen instalaciones y demás, debéis tener, eso sí que sale en el boletín oficial y ya es obligatorio, los que tienen instalaciones donde llegan el cliente, aunque hoy por hoy en la fase 1 no se pueden emplear, pero bueno, tenéis que tener el plan de desinfección ya hecho, aunque las instalaciones no se puedan abrir, sí que ya están abiertas para los trabajadores. Que no estén en ERTE o lo que sea. Entonces, eso es vuestra obligación, ¿vale? Luego, también tenéis que plantear el plan de desinfección de cada material utilizado. Sale en el boletín oficial, que tenemos que saber que desinfectar el material que ha tocado un cliente, ¿vale? En materia de riesgos laborales no me voy a extender más porque Pedro ya lo ha comentado, pero no podemos abrir así porque sí, ¿no? Tenemos que los que tenemos un servicio ajeno, tenemos que integrar estas nuevas medidas higiénico-sanitarias en nuestros protocolos y nuestros protocolos de prevención de riesgos laborales tienen que estar homologados o no por el servicio ajeno. También es importante, yo pienso que hay muchas formaciones, pues están en la Organización Mundial de la Salud y demás, que cada guía, cada empleado, pues haga una formación sobre qué es el coronavirus, aunque hemos escuchado muchas cosas en prensa y todos estamos mirando, ¿no? Pues yo pienso que es importante cuanto más información y información buena, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud hay un curso gratuito que está en inglés, ya no sé si lo han traducido o no, pero que nos explica de manera clara, concisa y científica a qué nos estamos enfrentando. Entonces, cada persona, cada trabajador tiene la obligación de integrar este nuevo riesgo higiénico-sanitario, ¿vale? Tenemos también, que lo ha comentado Pedro, cómo actuamos en caso de un posible caso sospechoso, en prevención de riesgos laborales, pues está muy claro, pero claro, con el cliente es mucho más difícil. Entonces, pues tenéis que pensar cómo actuaréis si veis que uno presenta síntomas y pues prever ya en vuestras condiciones de cancelación y demás cómo vais a actuar. Hay que pensar en los casos asintomáticos. El cliente igual va a venir a hacer una actividad y él aún no sabe que es portador del virus. Pero bueno, pues si tose y tal, pues aconsejar algo o tener una medida de prevención pues que os brinda más para estos casos, aunque no podamos probar que ya está contagiado o no. La toma de temperatura, pues ahora mismo no se ve impuesta a los clientes, pero cada uno ya tampoco sé del todo, que igual Pedro luego lo puede contestar, si la podemos imponer o no, ¿vale? El protocolo, pues ya lo he comentado al principio, de accidente tiene que estar adaptado a estas nuevas medidas, ¿vale? Tienes que pensar, pues, cómo protegemos a nuestros guías, aunque está claro que en caso de accidente, lo primero es, ante la protección del coronavirus y demás, si es un accidente grave, es la protección de este cliente, ¿vale? Entonces, ante todo, pues será no sé cómo decirlo, palabras muy fuertes, pero bueno, si tenemos un accidente muy grave, tenemos que pensar antes en la vida de este cliente antes de protegernos del COVID. Pero es cierto que también, pues, en el boca a boca o cosas así, pues, hay aparatos que permiten limitar este posible riesgo de contagio. ¿Vale? Y todos tenemos que tener en nuestros botequines, en las actividades, pues mascarillas FFP2 o higiénicas y demás, para aislar accidentado, ¿vale? De la Guardia Civil o lo que sea, pues para que ya tenga la medida higiénico-sanitaria puesta cuando vienen nuestros ángeles de la Guardia y para protegerles a ellos, ¿vale? Lo demás yo pienso que ya lo he dicho todo. En los documentos que os haremos llegar,
También hay un consejo sobre las buenas prácticas del cliente, ¿vale? Y la adaptación de nuestras declaraciones responsables que llegan por el decreto de turismo activo, pues se nos exige, en otras comunidades pues igual no es tanto, pero pues eso. Os damos alguna pauta, ¿vale? Entonces, ahora, qué va a pasar en Aragón? ¿Vale? Porque es que al final es cierto que luego cada comunidad, más en el sector del turismo activo, que según pues algunas cuentan con un decreto regulador, otras no y demás, pues aquí, por lo menos en Aragón, bueno, a nivel estatal, para empezar, ANETA ya lo ha anunciado, ¿no? ANETA es es la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, en cual pues he tenido la suerte. Inés. Bueno, parece que hemos... Buenos días, yo soy Jesús Arnau del Instituto Aragonés de Fomento. Parece que hemos tenido algún problema con Inés, con su conexión con el ordenador. Si acaso, como estaba acabando, cuando consigamos que se reconecte, miramos a acabe su presencia. Antes de empezar el turno de debate, sí que hemos pensado que sería interesante haceros una breve encuesta de 5 preguntas muy sencillitas para ver el pulso del sector. La primera es para el público en general, para todos los que estáis presentes, y las otras 4 sí que agradeceríamos que contestéis únicamente, bueno, sobre todo las 3 más focalizadas, aquellos que sois empleados o empresarios del sector turístico. Con lo cual, si queréis, empezamos ya la votación de la encuesta online. La primera pregunta es: ¿qué impacto cree que va a tener el descenso del turismo? No sé si ya veis la opción. Ahora podéis ir votando ya. Ahora que está la pantalla de Inés compartida, le quitamos ya su presentación. A ver si nos deja quitar su presentación y podéis empezar a votar. Vale, ya vais empezando a votando. El impacto del turismo, mucho, bastante, poco, nada. La segunda pregunta, ya sois focalizada para aquellos que tenéis empresas o trabajáis en áreas del sector. ¿Qué previsión de caída de ventas tenéis para este año? Menos de un 20%, entre un 20 y un 50%, o más de un 50%. La tercera pregunta es la fecha de previsión de apertura. Es una opción múltiple. Ahí tenéis que elegir entre mayo, junio, julio, agosto, o ya habéis optado por la opción de cerrarlo y no abrir hasta el año 2021. La cuarta pregunta es si vais a mantener plantilla, sí o no. Aquí la pregunta es si sois del sector turístico. Y la última pregunta es: bueno, está votando el 36%, 37%. Vamos a mirar si subimos las votaciones, 40%. Y compartiremos ahora ya los resultados. Como se acerca el 50% de los presentes, Jesús, casi se 200 entrecorta personas todo allí. el rato, se te oye fatal. Cambio de ordenador. A ver si ahora ya veis bien.
Sí. No se está, te he quitado ahí, no se te oía. A ver, disculpad un segundo, que tenemos un problema técnico, pero en 2 segundos lo cancelamos. A ver si lo conseguimos cambiar. Bueno, compartimos los resultados. Aquí veis los resultados de la votación. Te está escuchando desde ahora, ¿eh? Del otro tío te está escuchando desde puede... ¿Es ahora? Sí. A ver, Jesús, habla. Buenos días. Vale, perdonad. Es que hemos tenido un problema aquí de informática de última hora, porque esto de informática siempre ocurre en algún tipo de incidencias. Bueno, hemos compartido las votaciones, ¿verdad? Hay visto las votaciones. Hacemos un breve resumen. El impacto mucho es el 60% de los votantes habéis opinado que mucho. La previsión de caída de ventas más de un 50%, exactamente igual. 2/3 de los que estáis presentes opináis que es más de un 50%. La previsión de apertura mayoritaria con un 60% es el mes de julio. 6 mayo un 6%, agosto un 12%, hasta el 2021 un 8%. Está nivelado un sí 40%, un no un 60%. 6% de los presentes sois del sector turístico. Si te ha parecido la autoridad de formación para desarrollar tu plan de contingencia, mucho y bastante supera el 90%. ¿Cuál? Finalizamos ya la parte de la votación y empezamos ya las preguntas. Tenemos esta directora general, Elena Llué, que pregunta si puedes profundizar un poquito sobre las líneas de ayuda que has comentado, en qué conceptos subvencionables se van a centrar más. Le quito el micrófono. A ver, si con respecto a las ayudas, va a haber de varios tipos. La primera que va a salir, que se aprueba ya en el Consejo de Gobierno de este 20 de mayo, la convocatoria de subvenciones a asociaciones. En este caso, afecta a las asociaciones, a la Asociación de Turismo y Deportivo de Aragón o a las asociaciones turísticas empresariales comarcales, de la comarca donde estáis implantados. Entonces, esta es la primera que va a salir. El objeto de la misma es todo lo que concierne a los gastos de implementación de estos protocolos de seguridad de apertura de los establecimientos turísticos y lo que conlleva también la formación que sea necesaria y todo lo que concierne a promoción turística, promoción de la actividad de turismo activo, campañas online, offline, paquetización de bonos de lo que es la promoción en sí de la actividad del turismo activo, de campañas en medios de comunicación o acudir a los diversos medios que hay para promocionar la actividad del turismo activo para que los aragoneses, los nacionales, vengan a practicar las actividades.
actividades. Esa es la primera que sale ahora. Luego han salido también líneas de financiación a través de las empresas públicas de Avalia, que ha sacado 40 millones de euros para dar cobertura de avales, y también ha salido la ayuda para pequeñas y medianas empresas de SODIAR, que son líneas de financiación y han sacado 13 millones de euros. En tercer lugar, si Hacienda nos lo permite, vamos a sacar una línea de ayudas de subvención directa, de ayudas a fondo perdido a las empresas turísticas en general. Y digo si Hacienda nos lo permite porque tenéis que entender que, claro, esto ha sido sobrevenido, el presupuesto del Gobierno de Aragón ya estaba formulado, ya estaba cada gasto en cada una de las casillas, y en el Gobierno de Aragón cada una de las casillas solo se pueden gastar para ese tipo de título que tú le pones. Es decir, si tú pones en el título que vas a hacer senderos turísticos, no te lo puedes gastar para dar ayudas. Te lo tienes que gastar para hacer senderos turísticos. Entonces, hemos pedido que absolutamente todo el presupuesto, que no sea la campaña regional que va a haber, la campaña nacional, otro tipo de campañas de promoción de Aragón y la convocatoria de subvenciones de asociaciones, el resto de partidas, absolutamente todas, que están en torno a los 5 millones de euros, se recompongan para las ayudas directas a pymes, en este caso, y estamos buscando la financiación europea para que ese dinero se duplique con las ayudas europeas. Pero no quiero confirmarlo todavía porque todavía Hacienda está valorando la posibilidad de que legalmente todo esto que os estoy diciendo se pueda hacer. Sé que hay mucha incertidumbre, sé que la necesidad que tienen las empresas, lógicamente, de recibirlas, y estamos haciendo absolutamente todo lo imposible para que esto se pueda permitir, porque si no, lógicamente, no estaremos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Y luego, por último, nosotros tenemos una convocatoria de subvenciones a infraestructuras turísticas, que las empresas de turismo activo, ya sabéis que modificamos hace ya unos años la convocatoria para que pudiéramos, para que las empresas de turismo activo pudierais entrar en esa convocatoria de subvenciones de infraestructuras para temas de materiales deportivos, en fin, para vuestras propias infraestructuras. Entonces, esa es una convocatoria de subvenciones que va a seguir la línea de infraestructuras que necesitéis, de materiales, pero que vamos a introducir, pues lo están mirando desde la intervención del Gobierno de Aragón, todo lo que conlleva las ayudas también al material higiénico sanitario que requiere el COVID, pero que tiene que ser inversión, por lo tanto no pueden ser materiales desechables de un solo uso. Entonces estamos hablando a ver si las EPIs, las mascarillas, las que son, no sé el término que tienen, las que son fijas, que no son de un solo uso, y este tipo de mamparas y todo este tipo de materiales se puedan solicitar también. Muy bien, continuamos. A ver si no tenemos problemas técnicos y los miramos de solventar. Hemos recuperado la conexión con Inés, que se nos ha quedado finalizando su intervención. No sé si quieres añadir alguna intervención finalizando tu presentación, Inés. Sí, es que no sé, ya lo siento, que eso que decía, igual sí que vuelvo, un momento, voy a compartir pantalla. Que me había quedado en la ya penúltima diapositiva, que era un poco para explicar a nivel de qué pasaba ahora al nivel de Aragón. A ver si llego. Entonces, como lo ha comentado Elena, ¿no? Hay una apuesta, pues eso, del Gobierno de Aragón por sacar un Aragón seguro. Entonces, a través de la asociación lanzaremos un compromiso de aventura segura ya para Aragón, con, además de estas guías de autoformación y autoimplantación, de los protocolos, pues tendréis acceso a unos expertos, ¿vale? Pues podrá ser Pedro y compañeros que son expertos, abogados y que han desarrollado procesos de calidad, ¿vale? Que os podrán ayudar o orientar cada empresario en una formación un poco más
especializada y repasarán los protocolos que hayáis hecho para, pues eso, que se dé este compromiso con cierta garantía. ¿Vale? Se abrirá para los que no son socios de la TDA, para los socios de la TDA se haga de forma gratuita y los que no son socios pues podrán adherirse a este compromiso, que no es obligatorio, es facultativo, pero sí que ellos pagando, ¿vale? Al final quería agradecer a la Dirección General de Turismo que lo hizo Elena conmigo, pero bueno, que le devuelvo el agradecimiento porque es cierto que hemos tenido mucho apoyo y hemos podido desahogarnos y demás. Agradezco pues a Aneta haber contactado conmigo o haber contado conmigo para la redacción de estas guías, al del a Chiapas del País Vasco, que ya se lo he dicho muchas veces, y sobre todo al IAF, porque es cierto que con Elena, ¿no? Elena les pidió el domingo pues organizar esta webinar y ha sido muy, pues eso, rápido en el tiempo, porque pienso que además el sector necesita ya más garantías y sinceramente pues muchas gracias a todos por permitir hoy presentar estas cosas. Y ya dejo la palabra a Elena. Quería decir una cosa, Inés, perdóname Jesús, con respecto al tema de los protocolos, porque he visto alguna pregunta también con que si eran voluntarios o no lo eran. Perdona, el distintivo, perdón. A ver, para empezar, los protocolos que hemos elaborado entre las comunidades autónomas, el Ministerio, el ICE y los agentes sociales no son de obligado cumplimiento, en el sentido de que no se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero son guías de recomendación muy aconsejables en su cumplimiento, ya que es la única herramienta que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los inspectores, sanidad, para garantizar que la apertura del establecimiento se hace siguiendo esos requisitos de garantías de seguridad. Pero, como digo, son guías muy recomendables de seguir. Entonces, el distintivo, por lo tanto, tampoco puede ser obligatorio. El distintivo se hace sobre todo porque queremos sacar un distintivo de Aragón Seguro, porque en estos momentos es más que nunca necesario que Aragón tenga esa seguridad de cara al cliente, ¿no? Y de sus establecimientos. Entonces, la manera que hemos visto más rápido de hacerlo en esta situación es a través de las asociaciones. Juan Bazán, cómo se accedía a él, pues a través, bueno, eso os lo explicará también Inés, pues de una declaración responsable de que se sigue con el protocolo y de una formación. Luego ya pues podréis poneros el distintivo con el logotipo de TDA y con el logotipo del Gobierno de Aragón, porque es algo que el cliente cuando entre a un establecimiento, en vuestro caso, pues no sé, que hay puertas o no hay puertas, pues que podáis tener algo que al cliente le dé seguridad. Muy bien, tenemos muchas preguntas porque hay mucho interés, con lo cual yo voy formulando preguntas y tanto Pedro, Elena e Inés vais decidiendo quién de los tres os consideréis el más capacitado para responder a la pregunta. La primera es que si estas medidas del número de personas y distanciamiento serán puntuales durante el estado de alarma o se tendrán luego. Jesús, no te escuchamos. No te hemos escuchado. No me escucháis. La vuelvo a hacer. Si estas medidas de... ¿Me oís ahora mejor? ¿No me oís bien ahora? ¿No me oís? Escuchamos un poco mal. A ver, ahora mejor. Voy a quitar la cámara. ¿Ahora me oís mejor? Sí, ahora mejor. ¿Me oís mejor ahora? Sí, vale. Venga, empiezo. Disculpad, estamos teniendo problemas como no hemos tenido. Llevamos 25 jornadas y estamos teniendo problemas. Disculpad a todos. Bueno, la pregunta es si estas medidas de distanciamiento van a ser aplicables únicamente durante el estado de alarma o se mantendrán luego posteriormente.
yo pienso haberlo dicho, o Pedro podría contestar, pero no nos podemos anticipar a algo que no conocemos, ni la comunidad científica, ni nuestros gobernantes, ni nada. Pero todos pensamos, o no, o las cabezas pues están sí que apuntando que es algo que se va, por lo menos las medidas higiénico-sanitarias, algo que va a perdurar. De ahí, Elena, que comentaba el tema de inversión, yo pienso que hay que pensar por lo menos a medio plazo, que esto tendremos que seguir adoptando medidas el año que viene. No sé lo que opina Elena o Pedro, pero yo pienso que así va a ser. Vaya. Yo, desde mi punto de vista, creo que por lo menos el verano, desde luego, va a ser así, aunque no haya un estado de alarma. Quiero decir, algunas medidas higiénicas, preventivas, básicas, se van a mantener. Seguramente la movilidad pues, se irá recuperando progresivamente, pero más por lo que se está viendo también en otros países, que China, países asiáticos que han entrado en otras fases, siguen manteniendo medidas preventivas, porque además la vigilancia va a seguir manteniendo, en mi opinión. De todos los modos, no sabemos nada. Quiero decir que, como decía Inés, el camino desde que se declaró el estado de alarma pues, ha sido un camino lleno de incertidumbres, de dudas, muchas preguntas por parte de todo el sector turístico, preguntas que a veces hemos podido responder o hemos sabido responder y otras que no hemos sabido o no hemos podido responder porque no las teníamos. Y en estos momentos no sabemos, en función de la responsabilidad de las personas, de todas las personas, de cómo actuemos, que podamos pasar a la siguiente fase, a la fase 2, y sobre todo el número de casos de contagios que tenga la comunidad autónoma, podremos seguir avanzando, no se podrá seguir avanzando. En fin, eso es una incógnita que yo creo que nadie ni las autoridades sanitarias pueden responder, ¿no? Pero en principio, claro, todo hace prever que en el verano se van a tener que seguir los protocolos, y porque, aunque no sean obligatorios, aunque no tengamos estado de alarma, los clientes sí que van a demandar seguridad y desde luego no van a querer ir a practicar absolutamente ningún tipo de actividad que no sea segura. Eso es más que evidente, ¿no? Igual que con alguna pregunta que también había sobre el cierre de fronteras, tampoco tenemos la garantía y la seguridad de que las fronteras este verano vayan a estar abiertas, ¿no? Se está trabajando para que las fronteras puedan estar abiertas este verano. De hecho, hay reuniones con los ministros de Turismo de la Unión Europea para que esto se haga así y para además que ningún país de la Unión Europea pueda prohibir la entrada, la salida de sus conciudadanos a países más afectados por el COVID. Entre otras cosas, para no contribuir a esta crisis económica en la que estamos los países que más contagios hemos tenido, ¿no? La ministra, en la última videoconferencia que tuve, el viernes por la tarde, estaba bastante esperanzada con respecto a la posibilidad de levantamiento de cierre de fronteras. A una comunidad autónoma como la aragonesa para nosotros sería muy importante, sobre todo por el público francés, porque es un público muy de proximidad y desde luego no renunciamos a él. Aquí tenemos la pregunta que dice, si algún trabajador o cliente da positivo durante las actividades en nuestras instalaciones, ¿se cierra la empresa temporalmente? ¿Se establece alguna cuarentena? Si queréis, contesto yo. El protocolo que hay es el obligatorio, el que os he comentado al principio. Primero, llamar al teléfono de emergencia sanitaria COVID que haya en cada comunidad autónoma. Segundo, llamar al servicio de prevención de riesgos laborales que tengáis, a los servicios médicos. Tercero, o simultáneamente, se coloca la mascarilla a esa persona que empieza a tener síntomas. Entiendo que la pregunta es síntomas, entiendo que la confirmación ipso facto vendrá cuando se diagnostique por los profesionales sanitarios. Pero los que tienen síntomas se les pone su mascarilla y los trabajadores se van a casa y el cliente se va a casa. A partir de ahí, en el caso de trabajadores, el servicio médico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es el que hace la evaluación, se le remite a los sistemas que ya son del sistema de salud, a hacerle las pruebas que se le tengan que hacer, o ya el servicio médico tomará las decisiones correspondientes. Servicio médico de prevención de riesgos laborales. Aquí tenemos una pregunta para Elena. Preguntan
que la sistemática que estamos revisando hoy enfocada en empresas de turismo activo se aplicará a otras actividades turísticas, me refiero a hoteles, apartamentos turísticos. Sí, exactamente es la misma. El distintivo, Aventura Segura o Aragón Seguro, o como cada entidad le quiera poner el nombre, se va a realizar con todos los establecimientos turísticos. Es decir, nosotros, a través de la financiación que damos a las asociaciones, les vamos a financiar todo el gasto que conlleve la formación, en el sentido de las empresas, los distintivos, el diseño de los distintivos, todo lo que concierne a ello. Por ejemplo, por ponernos un ejemplo, en las rutas del vino tenemos las 4 rutas del vino en Aragón reciben ayudas por parte de la Dirección General de Turismo para que las bodegas en las visitas y en otro tipo de situaciones puedan tener el distintivo, pues realizarán esa formación realizada a través de Turismo Aragón y les darán los distintivos a través de esa declaración responsable y de esa formación individualizada. Pero exactamente igual. Hoteles seguramente va a seguir el sello de distintivo de la Confederación Nacional de Hotelería y bares y restaurantes el de la Confederación de Restaurantes Española, aunque luego se va a adaptar con el logotipo aragonés porque lógicamente vamos a financiar también toda la aplicación de distintivos. Muy bien, hay muchas dudas, con lo cual empezamos ya preguntas muy concretas. Soy educador ambiental que trabajo habitualmente realizando actividades de interpretación ambiental y en centros de interpretación de naturaleza. No tengo claro si a mi sector se aplican estos protocolos. Siempre se presenta la declaración responsable porque no soy propiamente. Bueno, no escucho el final de la palabra, que de vez en cuando perdemos a Jesús. Sí, perdona, la guía es de turismo activo y ecoturismo, es decir, los que hacen observaciones de la naturaleza, de actividad de mirar las estrellas o lo que, bueno, de observar las estrellas o lo que sea, tendrán que adoptar los mismos protocolos. O mejor dicho, perdón, se recomienda que se aplique estos protocolos que, como lo ha dicho, a ver, hay cosas que son muy vinculantes, ¿no? En el boletín lo ha subrayado Pedro, pero hay otras pues que ya cada empresa puede hacerlo o no, pero bueno, que son, es muy aconsejable respetar estas medidas que han salido desde la Secretaría del Estado. Faltan varios protocolos, este viernes tenemos el resto, porque hemos hecho 21 y ahora los públicos son 12, entonces van a ir llegando conforme se van cerrando. Va a haber uno de espacios singulares y allí en espacios singulares han metido todo lo que son espacios naturales. No sé si igual también se refiere a algo que puede, o sea, por ejemplo, el Parque Nacional de Ordesa, todo ese tipo de cuestiones, va a haber un protocolo específico para ello, que creo que estará este viernes. Continuamos con preguntas. ¿Me oís mejor ahora? Ya lo siento, los problemas de sonido que estamos teniendo. ¿Me oís mejor? Sí, bueno. En caso de incumplimiento de distancia, por ejemplo, en terrazas, que los están viendo todos los días, ¿hay sanción que encontrar todo esto? ¿Para quién va a denunciar? ¿Para el cliente o para el Estado? Entiendo que como es algo legal, he entendido que en el caso de que se incumpla la distancia y nos pilla alguna inspección, ¿a quién se sanciona? ¿Si al cliente o se sanciona a la empresa, al establecimiento? Es complicado eso. Habrá que ver realmente dónde está la causa del incumplimiento, quién ha sido el causante. Si tenía a disposición o se le había exigido o se le había entregado esa mascarilla y no la está utilizando voluntariamente, entiendo, pero esto será a criterio de la autoridad actuante, que se le sancionará a quien incumple la medida. Si ha sido la empresa la que está, digamos, incumpliendo ciertas medidas de distanciamiento, siendo posible,
pues entiendo que probablemente sea más hacia la empresa. Poner un ejemplo que a lo mejor se ve más claro, en la distancia de las mesas, salvo que lo haya movido el cliente, pero bueno, hay que vigilarlo un poco, imaginar una terraza, pues si se incumple la medida de distanciamiento, pues se entiende que es algo organizativo del dominio de la empresa y por tanto es la empresa la responsable, ¿vale? Pero todo esto habrá que ver el caso concreto y el criterio de la autoridad. Como decía Inés, aquí hay una corresponsabilidad en todas estas medidas, que es la empresa pone una serie de medidas organizativas y de medios y luego el cliente o los visitantes pues también tienen que, siendo informados previamente, tienen que cumplir esas medidas. En función de dónde esté la causa del incumplimiento, pues será responsable uno u otro, pero será el caso concreto. Aquí hay otra pregunta que dice que ha oído que todos los barrancos que puedan tener aporte de aguas residuales de algún pueblo estarán prohibidos. ¿Cómo se puede regular la concentración de gente en esos barrancos? Bueno, además eso lo conecto con una pregunta que ha habido al principio, que hablaba, antes incluso de que empezáramos a hablar, que preguntaba a alguien sobre el tema de si habría restricciones por parte de las administraciones locales. Evidentemente yo no sé lo que van a hacer las administraciones locales, pero en su competencia está el poder incluir medidas adicionales. Entonces habrá que ver sobre todo la restricción de acceso a determinados espacios naturales. Lo estamos viendo ahora en otros casos, sobre todo los que tenemos acceso a playas o zonas de costa aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, aparte de que porque está prohibido a nivel ministerial, pero también hay una parte de ayuntamientos que toman decisiones porque es su competencia determinadas gestiones de espacios. En parques naturales, pues será la comunidad autónoma, en fin, vamos a tener ahí distintas administraciones adicionales que pueden imponer medidas adicionales, pero eso ya será caso por caso, sabemos exactamente. Aquí preguntan las 21 guías de ecoturismo de prevención, ¿dónde estarán descargables? Empezaré como autónoma en interpretación de la naturaleza y o baños de bosque donde habrá pocos usuarios y clientes. Los protocolos están tanto en la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como en la web de Turismo de Aragón. Se pueden descargar, están en PDF. Me imagino que las asociaciones también tendrán la experiencia de cada uno de los subsectores. Con respecto a lo que estaba diciendo Pedro, quería comentaros que nos ha llegado alguna queja de alguna empresa con algún... no con el colectivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino con alguna persona en concreto de una de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque estoy viendo que también estáis presentes, Policía Nacional, creo que me ha parecido ver. Con respecto a si la actividad en los ríos está permitida, porque lo equiparan a la prohibición que hay de momento del uso de piscinas. Claro, comparar un río con una piscina creo que no tiene absolutamente ningún sentido. Y quiero dejar claro que en la última orden de sanidad, la actividad de turismo activo está permitida desde el lunes. Por lo tanto, y esto quiero que quede bien claro, todo lo que no aparece en las órdenes de los ministerios y en los protocolos está permitido. Todo lo que no aparece está permitido, porque lo que no aparece, porque de haberse querido prohibir hubiera aparecido, hubiera constado. Por lo tanto, todo lo que no aparece está permitido. Está permitido porque no está prohibido. Continuamos. El sello que habla Elena Llué de Aragón Seguro es el mismo compromiso aventura segura de PDA. Para ese sello de Aragón es necesario pasar por los procedimientos de revisión de protocolos de turismo de Aragón, porque esto supone una discriminación directa a quienes no somos socios de turismo de Aragón. Para un turismo de aventura. Si se pretende que sea efectivo y generalizado, tendría que ser gestionado por la BGA y no por una asociación privada y ser gratuito.
Bueno, no es una asociación privada, es una asociación sin ánimo de lucro. Y es la asociación representativa de las empresas de turismo activo. Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. Yo en este sentido creo firmemente en el asociacionismo y en la representatividad que cada asociación tiene de cada subsector, y desde luego la administración requiere y necesita de la colaboración público-privada y de la colaboración con las asociaciones representativas. Es la única manera de poder agilizar las cuestiones, y ha sido la forma más rápida que he visto de sello, el distintivo, que es el mismo, pueda ponerse en marcha de una manera rápida, porque los procedimientos que tiene una asociación sin ánimo de lucro no los tiene la administración. Nosotros tenemos que pasar por un sinfín de procedimientos que ralentizan cualquier procedimiento. Por lo tanto, creo que era la manera más efectiva de hacerlo, y confío además plenamente en la profesionalidad de la asociación de TEDA. Muy bien, aunque Pedro ya ha hecho alguna... Jesús, perdona que quería añadir algo, porque he visto, a ver, nosotros no queremos hacer, bueno, no sé, o que algunas, ya lo he dicho antes, que cualquiera puede optar a este compromiso. Lo que sí hemos optado es por no dar un compromiso sin ninguna garantía que la propia empresa haya integrado la gestión del nuevo riesgo sanitario. Entonces, para los socios de la TDA, pues con las cuotas y demás y la ayuda del Gobierno de Aragón, pues será gratuito. Como ahora ponemos las guías de autoevaluación y de autoformación totalmente gratuitas a todo el sector, sin discriminar nada, pero sí que queremos contar para dar este compromiso, ¿no?, de aventura segura con el aval de una persona externa, que no va a ser ninguna empresa de turismo activo de Aragón, ¿vale? Van a ser abogados o personas que tienen la competencia para ver si está bien o no, o mal hecho, ¿vale? Que van a revisar estos protocolos. Hemos decidido no dar un sello así porque sí. Entonces, habrá una declaración responsable del empresario y estos protocolos estarán repasados por un profesional. Y entendemos que así al cliente se le puede dar cierta garantía. Si damos bajo una simple recomendación responsable un compromiso, pues entendemos que lo hagamos bien, que lo hagamos mal, será lo mismo. Y queremos, pues eso, que se distinga, si no, no tienen sentido de compromisos de cierta garantía. Aquí una pregunta para Elena, si se sabe si va a ser viable reducir el IVA actual del 21% al 10%. Y en el caso que sea así, ¿cuándo está previsto que se aplique la...? A ver, este es un tema que no es autonómico, es un tema nacional. Dentro del plan de choque es una de las reivindicaciones que Turismo Deportivo de Aragón nos facilitó en las sugerencias para introducir dentro de ese plan de choque. Lo hemos metido, hay una parte, en el último apartado del plan de choque está todas las referencias y sugerencias y necesidades del sector turístico aragonés hacia el Estado de España. Lo hemos introducido. En las diferentes videoconferencias que hemos mantenido con la ministra, también se ha comentado el tema de la superreducido. La ministra ha dicho que las ayudas estatales van a ir en forma de mantenimiento de los ERTE y de rebajas impositivas, pero no nos ha afirmado todavía si van a ser esas rebajas impositivas del sector vuestro, en general de la hostelería, o ha descendido a la realidad de esas rebajas impositivas que quiere poner en marcha de cara al sector turístico. Había una pregunta que aprovecho también en el tema de las ayudas, de las convocatorias de ayudas, si tienen efecto retroactivo. Las convocatorias de ayudas anuales tienen efecto en el gasto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año. Es decir, aunque si tú has hecho una compra anterior a que hayamos sacado la convocatoria, no pasa nada porque se puede justificar exactamente igual. Una pregunta más enfocada para Pedro, que reinsisten con el tema de las mascarillas. No hay en el mercado máscaras acuáticas homologadas. ¿Podríamos hacer una nosotros con el fin de
romper las distancias, las pantallas faciales. Me he quedado en las pantallas faciales. Perdona. Voy a empezar. Bueno. Si las pantallas faciales podían realizar esa función. Vale, el tema de mascarillas acuáticas, que algo ha introducido Inés. Vamos a ver. Aquí al final, como decimos, las higiénicas no son EPI y no son productos sanitarios, pero hay unas especificaciones que ha sacado el Ministerio de Sanidad específicamente para este tipo de mascarillas. ¿Se pueden hacer? Sí, se pueden hacer, pero el tema es que deberían de estar certificadas conforme a esas normas para que realmente se compruebe que cumple al menos no la función de que nos proteja a nosotros, pero sí la función de que nuestras gotitas de agua, mientras que hablamos o tosemos o lo que sea, no salen y no atraviesan esa mascarilla. Por eso existen esas especificaciones y por eso hay que cumplir. Si no, hombre, habrá fabricantes de textiles varios que de hecho los está viendo, incluso marcas que hacen productos. Rockle ha sacado una, Lurbel también ha sacado una mascarilla textil, además que son reutilizables y que cumplen la especificación esta son N95, es decir, que impiden la salida del 95%, la protección que tiene, etcétera. Y bueno, y la verdad que son bastante útiles. Yo me remito a eso, quiero decir, que estén certificadas conforme a esa norma, de una manera o de otra. En cuanto a las pantallas faciales, mi duda, porque lo hablo como un técnico de prevención de riesgos laborales, que yo me plantearía es qué interacción va a tener esa pantalla con respecto al resto de tareas que se tienen que hacer. Pensad que la pantalla está pensada idealmente, efectivamente genera una protección de toda la cara, pero si lo sustituimos por otro tipo de equipo, que es que los clientes, cuando se incumple esa medida de aproximación de menos de 2 metros, llevan puesta la mascarilla higiénica que impide la proyección de esas gotas, es menos necesaria esa protección integral y además ahorraríamos la inconveniencia, sobre todo en actividades acuáticas, etcétera, de tener que llevar una pantalla. Pero como digo, todo esto es una evaluación de riesgos que tenéis que hacer vosotros con vuestro servicio de prevención o los técnicos que corresponda y valorar las posibilidades. No sé si hasta ahí he respondido o he aclarado. Continuamos. Tenemos a César en directo. César, ¿quieres hacer la pregunta, por favor? Bueno, pues continuamos. Aquí hay otra pregunta que dicen, cuando son zonas limítrofes, si me registro en la comunidad autónoma limítrofe, si estamos registrados en comunidades autónomas para hablar, ¿podemos realizar nuestras actividades en todas las que estemos registrados? Bueno, eso es las empresas, ¿no? Que estamos, como lo ha dicho Elena, estábamos trabajando en el decreto de turismo activo de Aragón porque tiene más de 10 años y las empresas que están ubicadas o que tienen su sede fiscal tienen que cumplir con el decreto o las leyes que se les exige en este, ¿no?, lugar, aunque, pues, por ejemplo, a nivel de titulaciones, de seguros de accidentes y de cosas así, se exija las mismas garantías de las que se existen en Aragón. Y lo que estamos trabajando a nivel aragonés es hacer que cualquier empresa que viene de fuera pues cumpla con los mismos requisitos que tenemos que cumplir las empresas de Aragón. No sé si ha aclarado. Aquí hay una pregunta para Elena que le han hecho varias veces. En el caso de adquisición de EPIs, si las adquirimos ya, ¿entrarían en la subvención con carácter retroactivo o debemos esperar a que salga la convocatoria de la subvención? Ya he contestado a esa pregunta. Las ayudas, cuando sale la convocatoria, por cierto, otra pregunta es, ¿dónde sale la convocatoria? En el Boletín Oficial de Aragón.
se puede justificar todo el gasto desde el 1 de enero del año en curso hasta el 31 de diciembre. Otra cuestión es que la intervención nos deje que los materiales higiénicos sanitarios puedan ser considerados como inversión. Ese es el problema que estamos teniendo, porque es evidente que los desechables no se pueden considerar inversiones, eso es segurísimo, pero los EPIs en muchos otros casos se pueden considerar capítulo 4 y no capítulo 7. Bueno, esto es un tema administrativo de la intervención y de que se pueda o no se pueda pasar. La he vuelto a hacer ahora mismo, con lo cual reinsistían con la pregunta. Al hilo que comenta Elena sobre actividades no prohibidas expresamente, queremos conocer si el microturismo está permitido ya, si las empresas pueden realizar actividades de este tipo. Lo he dicho antes, ¿vale? Que en las medidas, ¿no? Ahora hay como una unión, gracias a otras cosas, en el Club de Turismo de Ecoturismo, el Club de Producto, perdón, que ha participado en la elaboración de estas guías junto a ANETA, y el ecoturismo pues viene, entre comillas, regulado con las mismas medidas que el turismo activo, ¿vale? Y bueno, ya que vuelvo a hablar porque veo algún comentario, a ver, cuando se nos ha encomendado este trabajo, uno de los pilares era garantizar también a la población, ¿vale? A la población y a los municipios y espacios naturales que tenemos alrededor. Entonces entiendo que las empresas tomarán en cuenta estas medidas, que obviamente pues tenemos que seguir protegiendo a nuestra naturaleza, a nuestros pueblos y demás, ¿vale? Y luego, como veo bastante polémica sobre si somos de TDA o no, que sepáis que la TDA para el asesoramiento también va a pagar a estos profesionales, ¿vale? El tener unos protocolos pues bueno, no sé cómo, que asumen o que integren es la gestión de este nuevo riesgo sanitario. No es que la TDA lo tenga gratis, no, es que las empresas, pues eso, mediante las cuotas o los fondos que tenemos acumulados de estos años atrás, pues pagaremos por las empresas socias, pero habrá que pagar para cualquier empresa que sea uno socio. Una pregunta de José Santamaría, de Mar de Caspe, Instituto de Formación. Impartimos el ciclo formativo de grado medio técnicos en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural. ¿Hay alguna limitación para que nuestros alumnos puedan realizar las prácticas laborables en empresas de turismo de aventura? No sé si me adelanto. Entiendo que, por un lado, tendréis que ver un poco las instrucciones que tenéis por parte de vuestras administraciones educativas correspondientes, ¿vale? Eso por un lado. Pero por la parte empresarial, y quizá aquí entiendo que, no sé si Inés querrá decir algo más, si la empresa está trabajando, al final se considerará como un estudiante en prácticas que está operativo y que tiene que cumplir el resto de medidas que la empresa haya implementado en su funcionamiento habitual. Simplemente que habrá algunas que estarán abiertas, otras que no estarán abiertas, dependiendo de la fecha en la que estemos, y eso ya es hasta donde yo creo que puedo aclararos yo. No sé si Elena o Inés, algo más. No, está bien. No, que eso, en cuanto se pueda recuperar, ¿no?, las acciones formativas y tal, pues no habrá ningún problema, ¿no? Y otra pregunta, que si se dispone de una asesoría jurídica a la que podamos recurrir para consultas, por ejemplo, los problemas de cumplimiento de contratos de explotación causados por el COVID-19. Por ejemplo, obligación de pago de cada anual, etc. Entiendo que será la asociación. Es que tampoco entiendo muy bien la pregunta, ya lo siento. A ver, está claro que
está claro que en espacios protegidos, ¿vale? Además de estas medidas de turismo activo, tendremos que cumplir con las medidas que Elena no lo ha dicho antes, que seguirán saliendo, y hay un grupo de trabajo específico de espacios naturales protegidos y demás. Y luego pues han salido varias medidas pues de poder aplazar los pagos de alquileres y demás. Pero bueno, si es, pues es que eso son cosas ya privadas de cada empresa con, con el que le alquila la explotación, que a nivel de gestión de espacios protegidos, de ríos y demás, pues que sepa yo, no hay que pagar nada. Entonces, pero si hay que negociarlo a nivel de asociación, pues por supuesto lo haremos, pero pues serán terrenos privados, no terrenos públicos. No sé si Jesús es que no se le oye o... Bueno, aprovechando a lo mejor el impasse, me gustaría retomar, que no sé si Jesús las tendría por ahí, un par de preguntas que había. Una era que se había hecho hace tiempo, una era el tema de utilización de rayos ultravioleta para desinfección, otra pregunta que ha habido sobre el tema del ozono para desinfección de materiales duros, y otro compañero que decía el tema de que había implementado en su empresa el protocolo un poco de toma de temperatura, valoraciones. Creo que al final esas tres medidas básicamente van a tener la misma respuesta, y creo que es interesante un poco el plantearlas. Ninguna de las tres está todavía oficialmente reconocida en ninguna guía. Elena, de hecho, creo que lo había comentado, o Inés, no recuerdo, creo que ha sido Inés. El tema de la temperatura no está obligatorio en ningún sitio, aunque en algunos sectores se esté valorando, pero todavía no se ha implementado, porque evidentemente hay muchos casos asintomáticos y esos no tienen fiebre ni similares. Eso por un lado. La Agencia de Protección de Datos sí que ha adelantado, casi yo diría que ha puesto la tirita antes que la herida, que en el caso de que se tuviera que hacer, por ejemplo, dentro de una empresa, etcétera, sí que está permitido que la empresa tome la temperatura. Pero como digo, no está así como recomendación general para implementar, no es obligatorio. En cuanto a ozono, expresamente el Ministerio de Sanidad sacó una nota interpretativa o una recomendación en el listado ese de virucidas, decía específicamente que el ozono no estaba todavía en evaluación por parte de tanto de la Unión Europea y por tanto también en España, con lo cual, en tanto que no está verificada su efectividad o en qué condiciones es efectiva, porque claro, aquí el hacer extrapolaciones automáticas es arriesgado, porque claro, el ozono funciona, sí, pero bueno, ¿en qué funciona? ¿Sobre qué tipo de superficie? ¿Sirve para un neopreno que es súper poroso y denso? ¿Qué daños o consecuencias puede tener? ¿Qué precauciones hay que tener? ¿Qué dosis hay que aplicar? ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo? Claro, eso no está estandarizado, no es simplemente utilizo ozono y ya está. Además es un producto peligroso, que hay que utilizarlo con mucha precaución y de hecho en algunos casos por empresas. Por tanto, yo todo eso lo dejaría un poco paralizado, todo lo que no esté claramente reconocido como un desinfectante para cada tipo de superficie o de situación. Ahí sí que eso quiero recalcar, lo he dicho antes, pero bueno, que existen además empresas aragonesas que pienso que hoy por hoy pues se tiene que privilegiar, ¿no? La compra pues responsable en empresas aragonesas, que hemos visto que el sistema si no se cae y todos perderemos nuestro empleo. Pero hay productos que están con la UNE 144, no me acuerdo qué número al final, que son virucidas reconocidos por sanidad, que son biodegradables, que valen para los tejidos, pues como el neopreno y demás, y para las instalaciones. Pasaremos estos contactos a todos los socios y a todo el listado que tengamos, ¿vale? Pero os lo vuelvo a decir, no son productos en sí caros para las empresas, claro, si algunos no lavaban sus neoprenos, pues igual que más
problema, pero para todas las empresas que ya lavaban sus neoprenos y demás, no es un sobrecoste inasumible ni mucho menos, ¿vale? Y hay empresas aragonesas que lo hacen. Entonces, comentaremos o pasaremos el listado de estas empresas, ¿vale? Que estamos también al final trabajando en estos aspectos. Tenemos en línea a Aitor Jurado para hacer una pregunta en directo. Aitor, cuando quieras puedes intervenir. Hola, buenos días. Gracias a todos, primero. Y bueno, mi duda que nosotros estamos en una zona limítrofe, en la misma actividad estamos cruzando la línea fronteriza y quería saber hasta qué punto pues, estamos habilitados para desarrollar la actividad. Gracias. Lo ha contestado ya Inés antes, ¿no? Sí, creo que esa lo hemos contestado. Si eres una empresa autorizada, pues puedes trabajar en tu ámbito. Imagino que estás planteándote la situación de si estás limítrofe entre dos provincias que estén en estado, digamos, en fase diferente y tal. Pensar que la libertad de circulación está limitada territorialmente, ¿vale? En la unidad de referencia que corresponda. Por lo menos en esta fase. Conforme vaya terminando el estado de alarma, pues toda esa movilidad, veremos a ver en qué condiciones se irá normalizando. Entonces, además antes habían preguntado también algo sobre el tema de la provincia y tal. Recordad que en fase 1 el BOE dice que es provincia, isla que corresponda o unidad territorial de referencia. Por tanto, esos son los límites que ahora mismo en esta fase hay y son los que hay que cumplir. Entonces, en vuestro caso, en Aragón, pues tenéis el límite de vuestra provincia, ¿vale? Entonces, si tenéis que diseñar las actividades, pues tendréis que hacerlo dentro de esos límites. Pero como empresa, puedes trabajar con normalidad si estás aquí. Gracias, Aitor. Y yo creo que hay tantas lagunas jurídicas que la gente reinsiste igual a alguna cuestión que ya habéis planteado. Ahora mismo un usuario pregunta, dice que no le ha quedado claro si hay que esperar una autorización de la Administración para comenzar la actividad. No, la actividad de turismo activo, ya lo he dicho, está permitida desde el lunes. Es una de las actividades permitidas que aparecen en el boletín oficial del Estado. Por lo tanto, no hay ningún... No Lo hace único falta... sí que en este mismo boletín ya hay cosas vinculantes, ¿no? Que las medidas igual son más o menos de obligado cumplimiento, pero las medidas vinculantes de protección de los trabajadores, de desinfección de los materiales con un virucida y demás, o un protocolo de desinfección, hay varias cosas que este boletín dice un poco más que únicamente podemos. Entonces, si no tenéis los protocolos adecuados de desinfección, del plan de prevención pues visado con las nuevas medidas sanitarias por vuestro servicio ajeno y demás, podéis reiniciar la actividad, pero os enfrentáis a una multa, ¿vale? Porque no estáis cumpliendo con todos los requisitos de este boletín. Y una última pregunta para Elena, que le formulan si va a haber más webinars de estos a nivel de subsector. Por parte de ella tomamos nota y nos intentaremos solucionar estos puntos. Os pedimos mil disculpas. Y yo he hablado... Y os Perdona. pedimos disculpas porque ha sido un desastre. Perdona, Jesús. Mira, sí, he hablado igual que hablé con Inés. Bueno, Inés en este caso fue la que me pidió la webinar, pero al igual que hemos puesto en marcha esta sobre turismo activo, he hablado con todos los presidentes de las asociaciones representativas de cada subsector, con turismo rural, con hoteles, con restaurantes, con cafés y bares, con enoturismo, con todos, para que el que lo quiera me lo solicite y se os pedirá al Instituto Aragonés de Fomento para que nos prestéis vuestra plataforma para seguir haciéndolo. Jesús, quería muy rápidamente contestar a dos preguntas, porque preguntan si va a haber campaña nacional de comunicación sobre Aragón. Sí, va a haber campaña nacional de comunicación. Otra cosa es que vamos a restringir la acción de comunicación prioritariamente a la distancia de 3 horas
en coche en cualquiera de los puntos aragoneses, porque entendemos que ahora las distancias van a ser, o sea, los viajes van a ser mucho más de proximidad que en este caso de lejanía, ¿no? Y preguntaban también por los campamentos juveniles y por los albergues juveniles. No es una materia de mi competencia, pero he llamado al director general del Instituto Aragonés de la Juventud y me dice que ellos están trabajando en campamentos juveniles en el verano. Que otra cosa es que las autoridades sanitarias más adelante, en función de cómo vaya el tema de los contagios, lo autoricen o no, pero ellos están trabajando en que va a haber campamentos juveniles en el verano. Y con respecto a los alojamientos compartidos, hablabais de los albergues, ya hay un protocolo de albergues, ese sí que lo hemos hecho con las comunidades autónomas y está colgado en la página web en la web de Turismo de Aragón. Lo podéis descargar y hay un protocolo sobre la apertura de los albergues. Y sobre usos compartidos, que también preguntabais, en el protocolo sale todo, ¿vale? Muy bien, pues para ir finalizando, no sé si Pedro y Inés queréis aportar alguna conclusión, algún aspecto positivo dentro de esta crisis, una oportunidad que tenemos en Aragón de captar turismo cercano, como decía ahora la directora general. Sí, bueno, eso ya veo, hay más dudas ¿no? Que Pedro comentó lo de la ocupación de las basas de rafting y demás, pues eso es que tenemos que, para empezar, aprender a ser pacientes, porque no nos podemos adelantar a las leyes, no nos podemos adelantar a la ciencia y eso pues será un continuo goteo pues de medidas que nos vayan llegando y tendremos todos que saber adaptar nuestras organizaciones para, ¿no?, que estas medidas se cumplan en nuestro sector. Yo pienso que tenemos muchísima suerte, que al final lo ha dicho al principio Elena, el turismo rural y en este caso pues el turismo activo pues por la naturaleza ya de la propia actividad, que son grupos reducidos, que se hacen en ambientes abiertos, que es un contacto con la naturaleza, que la gente ahora yo pienso que vuelve a valorar la suerte que tenemos, ¿no?, de disfrutar de una naturaleza y en Aragón, la verdad, la suerte que tenemos de tener ríos, barrancos, montaña, desiertos, de todo, vaya. Entonces, yo quiero ser positiva en el sentido que pienso que vamos a volver a tener turistas, porque la gente quiere volver a vivir, quiere volver a tener experiencias, a compartir sensaciones y nuestro sector pues para esto es el más adecuado. Pero pues eso lo tenemos que hacer bien, con cautela y respetando pues eso, el entorno, los vecinos y demás, y yendo todos de la mano, porque aunque nos puede, ¿no?, que a veces parece que tiene que haber siglas, que si una asociación, otra territorial y demás, no, que desde este sector se ha pretendido desde el primer momento, por lo menos en Aragón, partir todos los pasos que vamos dando. Estamos trabajando, ¿no?, mano a mano con la Dirección General. Ayer, por ejemplo, yo hablé con los de no turismo, ¿no?, para compartir experiencias y demás, que nada, tenemos que salir más unidos que nunca de esta crisis, pero saldremos. Jesús, ¿me permites una... a ver, como ha venido antes el jefe de servicio de infraestructuras turísticas, va a hacer la consulta sobre el tema de los EPIs, de todo el material higiénico sanitario para que nos garanticen si se va a autorizar el que podáis solicitar las ayudas de este tema. Yo me comprometo con vosotros a que en el caso de que la intervención del Gobierno de Aragón no nos dejara financiar los EPIs o material higiénico sanitario, con hablar con las comarcas y con las diputaciones provinciales para coordinar el tema de las ayudas. En ese sentido, las 3 diputaciones provinciales y también los técnicos comarcales de todas las comarcas aragonesas hemos tenido diferentes reuniones, hemos hablado bastante de manera activa sobre el tema de las ayudas para coordinarnos para que no hubiera solapamiento con el tema de las ayudas. En el caso de que el Gobierno de Aragón no pudiera, por el tema que os he comentado, de ese tipo de material higiénico sanitario no se considera inversión, yo me comprometo a que las ayudas que puedan sacar las diputaciones provinciales y las comarcas vayan enfocadas a este tema, porque hemos hablado entre nosotros y para que no haya solapamiento y que lo que no cubra una administración lo pueda cubrir otra.
Muy bien. Bueno, hemos tenido más de 80 preguntas entre el chat y el grupo de preguntas y respuestas, con lo cual ha habido muchísima demanda y muchísima implicación. Pedimos disculpas a aquellos que no hemos podido formular la pregunta porque era materialmente imposible. He estado todo el día, las 24 horas, para responder a la cantidad de preguntas que habéis tenido. Y Alba Crueles, de la Asociación de Receptores y Promotores de Turismo de Aragón, también desea tener un webinar contigo a través del IAM. Por lo cual, tomamos nota y agradecemos a Alba que, a pesar de los problemas técnicos, pues que siga confiando en nosotros. Os pedimos a los 200 participantes disculpas, os agradecemos enormemente vuestra atención y paciencia y muchas gracias a Genés, a Pedro y a la directora general Elena Llull por estas 2 horas, que creo que ha sido un placer compartir sus conocimientos y experiencias y sobre todo este debate que ha estado muy participativo y muy implicado por parte de todos los estudiantes. Por parte de ella, gracias y os pedimos disculpas otra vez. Gracias a vosotros, eso, a la Dirección General de Turismo, al IAF, y ya está. Y ya nos vemos en las siguientes aventuras. No sé, Pedro, lo que quieras añadir. Nada, gracias y hasta la próxima. Gracias y gracias sobre todo al Instituto Aragonés de Fomento por darnos esta posibilidad.